Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de INNIC. Esta semana Jordi Romero y yo vamos a entrevistar a Roger Dobaño, cofundador de Kipu. Kipu es una de las primeras startups creadas por INNIC. La empezamos hace 9 años como un software de gestión de facturas que utilizábamos para uso interno. Kipu pasó una etapa de descubrimiento de Product Market Fit, luego una etapa de Venture Capital y luego una etapa de Bootstrapping, hasta su venta hace un mes. Entre Jordi, Roger y yo vamos a contaros, cada uno su parte, cómo ha sido esta aventura, lo que hemos aprendido, cómo ha sido el proceso de venta y por qué hemos vendido. En definitiva, una aventura más que creo que nos va a dejar indiferentes. Y el podcast de esta semana es posible gracias a The Nest, de Webhelp. Os dejo con ellos que os lo explicarán mucho mejor. Gracias, Bernat. Mi nombre es Dani Guardans y soy el responsable de The Nest aquí en España. ¿Qué es The Nest by Webhelp? Nosotros somos líderes en la externalización de la experiencia del cliente para startups y scale-ups. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros somos líderes en el servicio de atención al cliente, en experiencia del usuario, en servicio de ventas, hasta moderación de contenido. Somos 140.000 empleados en más de 200 países, hablando 80 idiomas, con una disponibilidad 24/7 para que vosotros, como scale-up, os centréis en el core de vuestro negocio y nosotros seamos el partner que os acompaña con ese crecimiento. Si queréis más información, me podéis contactar a mi email daniel.guardans@webhelp.com o, si preferís, podéis ir a nuestra web, que es thenest.webhelp.com. Gracias, Dani. Gracias, The Nest y Webhelp. Y gracias a Factorial, que es la plataforma de recursos humanos que permite unificar toda la información del empleado en un solo sitio. Automatizar todos los procesos, desde el recruitment, la performance review, las nóminas, gestión de gastos y formación, y darle a cada manager la información real de su equipo. Gracias, Factorial, por hacer posible este podcast, y gracias, cómo no, a todos vosotros, que últimamente estáis publicando los minutos escuchados del podcast en Spotify, tanto en Twitter como en Instagram, en todas partes. Gracias. Sin más, os dejo con Roger Dobaño, Jordi Romero y yo mismo, y la historia de Kipu. El emprendimiento mueve el mundo. Aquí aprendemos de las personas que lo ponen en marcha. Bienvenido a las historias de startups de INNIC. Bienvenidos una semana más al podcast de INNIC. Esta semana estoy con Jordi Romero. ¿Qué tal, Bernat? Jordi? Y con Roger Dobaño. ¿Qué tal, Roger? Hola, ¿qué tal? Roger es una persona de la casa que ha estado en otros podcasts. Es el fundador de Kipu. Y que además ahora tienes novedades frescas, ¿no? Sí, De Kipu. claramente, sí. ¿Qué ha pasado en Kipu? ¿Qué ha pasado? Pues básicamente ha habido una adquisición y pues una empresa pues, ha comprado el 100% del capital y nos hemos juntado pues, con un player francés y lo que estamos buscando aquí es... Había muchas sinergias a nivel de producto, de mercado y bueno, un poco... Ahora explicaremos mejor, ¿no? Pero básicamente nosotros veíamos que hay una oportunidad a corto plazo muy bestia en el mercado, ¿no? De digitalización, especialmente ligado a la aparición de la obligatoriedad de la factura electrónica y tal, y tenemos precedentes en otros mercados, como por ejemplo el italiano, ¿no? Que players como nosotros pues, pasan de 10.000 clientes a 200, 300.000, y bueno, entendíamos que no podíamos desaprovechar la oportunidad y al final aquí hemos venido un poco a ganar y la intención era pues aliarnos con unos nuevos socios que nos permitiera pues asegurar, ¿no? Bueno, nada de seguro en esta vida, ¿no? Pero tener más números para capitalizar la oportunidad, ¿no? Ahora entraremos en la transacción. Antes que eso, ¿qué es Kipu? Kipu es un software un SaaS de precontabilidad. Básicamente nos ocupamos de la tarea administrativa, facturación, ingresos, gastos, pagos, tesorería, ¿no? Que es un poco el día a día de un negocio, de un autónomo, de una empresa, y además son tareas que son de tipo obligado, ¿no? Todo el mundo lo tiene que hacer, seas una empresa muy grande o seas un autónomo, y representa más o menos el 80% de la carga administrativa y contable, ¿no? Que existe, y nosotros pues metemos tecnología para agilizar pues, la recepción, el procesado y que el empresario pues, tenga la información accesible y lo más actualizada posible, ¿no? ¿Recepción y procesado de qué?
pues de facturas, de movimientos del banco, de cobros, de pagos y toda la documentación, digitalizar toda la documentación que hay detrás de esto, ¿no? Que hoy en día aún es mucho en papel y básicamente la obligatoriedad es que esta información esté digitalizada. Al final, si ¿Qué significa obligatoriedad? Pues que si Hacienda cuando pregunta, ¿no? Entra en una empresa y dice, oye, a ver, quiero ver X, ¿no? El libro de facturas. Libro de facturas. La primera vez que ¿no? me pidieron esto me asusté porque no tenía yo ningún libro de facturas. El libro, ¿no? Se llama así, Existía. ¿no? Se llama así, Libro, había ¿no? un libro. No sé, Literalmente. libros. Y tú lo escribías, como Sí, sí. rellenas un ¿Libro Excel. de facturas? Un Sí, libro, sí. sí. Y Es como un libro de socios. Sí, que si pones tampoco en tenía. Amazon libro de facturas te sale. Piden libros, sí, no tengo ningún libro. Y básicamente hoy en día, pues Hacienda lo que te pide siempre de partida es la base, que es las facturas, ¿no? O sea, las facturas. Las facturas, y esto es el registro de estas facturas que tiene que ser en un Excel. Pero vale, es que no es lo mismo, ¿no? Y las luego el facturas documento. las dos cosas te Las piden. dos cosas te O sea, piden. te piden una lista. Claro, ellos tracean se cogen el Excel y se lo miran, o sea, bueno, se lo miran. Hacen lo que tengan meten que en hacer. una maquinita, ¿no? Y luego, pues lo que les chirría, pues lo contrastan con la factura, Con el que documento. y que tiene que ser digital, no puedes mandarle un papel. Eso es obligatorio. Es obligatorio desde hace ya bastantes años. Sí. O sea, tiene que ser digital, ¿eh? No puedes mandarle un papel, no puedes ir con papeles físicos. No, desde hace ya unos cuantos años ya no. No sabía esto. Sí, sí. ¿Y qué es el cambio que has dicho que ha incentivado también que vengan players más grandes a buscar oportunidades como equipo en España? O sea, ahora, básicamente, esto es una ley que salió hace menos de 2 meses, que básicamente da 3 años a todas las empresas y autónomos de este país a que para emitir una factura tenga que ser con un formato concreto, vamos a llamarle factura electrónica para que nos entendamos, que básicamente será emitir un PDF que lo vas a mandar vía API a Hacienda y Hacienda te va a devolver un QR con un identificador único. El QR contiene la información esencial de la factura, ¿vale? Y este proceso de validación pues será obligado, ¿no? Y entonces si tú no tienes ¿En tiempo real, diariamente, en tiempo mensualmente? real, En claro, tiempo la gran real. diferencia es que va a ser en tiempo real. Es decir, tú para que esa factura tenga validez tiene que tener ese sello, ¿no? De Hacienda. Entonces, esto especialmente se ha hecho en el marco de 2 cosas, de la lucha contra el fraude por un lado y por otro lado en la lucha contra la morosidad, ¿no? Y es obligatorio que haya una fecha de vencimiento y por lo tanto si tú te protege, ¿no? La teoría dice que te protege ante pues, incumplimientos de pago, ¿no? Porque, ¿Cómo? ¿Cómo te, pues porque, cómo te protege porque contra la Hacienda, morosidad? esto, a ver, cómo luego se ejecuta a nivel judicial, no lo sé, pero Hacienda tiene ya la prueba que hay una fecha de vencimiento, que eso no ha sido pagado y de cara a reclamar esos montos. Bueno, tiene o lo más que sea, visibilidad tiene más sobre visibilidad. las deudas entre compañías, ¿no? Correcto. Y al final, de algún modo, igual que a ti te mandan el borrador de la renta, pues te van a mandar ya borradores de IVA que se tienen que acabar de completar porque no todas las facturas van a ser españolas, ¿no? Que uno tiene en el negocio, ¿no? Pero ya van a tener mucha visibilidad, especialmente de lo que emites, que es lo que... Y esto es solo importa. España, ¿eh? No es europeo. Y esto es algo que en Italia ya sucedió hace unos años, ya está implementado a todo el mundo en Italia, y que en Francia hay unos timings idénticos a España a nivel de momento, y que bueno, los nórdicos ya están muy digitalizados, ya vamos a decir que hay mejores prácticas. Pero esto, por ejemplo, también sucedió en México hace unos cuantos años. Es En decir, Brasil. es una práctica extendida a nivel mundial y más Vale. o menos cambia la regulación un poquito, pero la esencia es la misma, ¿no? Y esto es lo que obliga a un autónomo o una pyme, que entiendo que es el target de equipo, Ujú. a tener que hacerlo con un software ágil y no hacerlo con mando un email a un gestor, le digo, hazme una factura, ya me la mandarás, ya la procesaremos, ¿no? Como Bueno, se al hacía final es la antes. obligatoriedad que Hacienda sepa lo que está pasando y que tú pases por su aro, ¿no? Y consecuentemente esto también hay también muchas leyes que lo que van a forzar es que obligatoriamente te vayas a usar un SaaS, porque además de que, claro, tiene que estar conectada con una API en Hacienda, por lo tanto tiene que haber algún tipo de conectividad, luego también hay toda una regulación dentro de este paquete que sacaron, pues vinculado a que Hacienda, por ejemplo, nos puede pedir a los fabricantes de software, ¿no? Los datos de un cliente, pues hay una inspección judicial, tal, yo tengo la obligatoriedad, que antes pues se iban a la oficina, ¿no? Con una orden, ¿no? A requisar los ordenadores, ¿no? Pues O sea, igual que le piden a un banco los Correcto, movimientos, tal cual, sí, los sí. movimientos de una compañía o de una persona, le pueden pedir al proveedor de software Sí, sí. el registro. Entonces, Esto todavía no está pasando, ¿eh? Esto es No, una estos son- teoría tuya. No. Estos son leyes que existen, pero el problema es que ponen unos plazos de implementación y... Sí, pero esto es que realmente la hostia, ¿no? O sea, hay una ley, vamos a decir la ley Kipu, que obliga a que
todo el mundo tenga un software. Correcto. Tú no tienes familiares ministros ni nada así. No, estaría bien. Pero lo habría hecho Eso es- antes, entonces. A nivel go-to-market es lo mejor que te puede pasar, ¿no? Claro, o sea, al final diríamos que llevamos 10 años evangelizando, ¿no? A early adopters y gente que, bueno, pues que quiere trabajar de forma moderna, vamos a simplificar, y estos cambios, vamos a decir, exógenos, ¿no? Que aparecen y que cambian un poco y aceleran todos estos procesos, ¿no? Esto da por sentado una serie de paradigmas, ¿no? Por ejemplo, un café, ¿no? Un negocio de calle tiene que tener conectividad. Que igual lo damos por sentado, pero igual no todo el mundo tiene conectividad, ¿no? Claro. O sea, tú cuando haces un ticket, se entiende que tú estás emitiendo un ticket, una factura por un servicio, un producto. En aquel momento, en directo, tienes que estar informando a Hacienda. Sí, sí. Sí, estaban chiringuitos en el Pirineo donde no llega ningún tipo de conectividad. No, Y ahí es si que te quieren vender un bocadillo. ¿no? O sea, No sé, veremos- o en la playa. Sí, sí, o- veremos a ver cómo se traduce a nivel de lo exigentes que se pongan, ¿no? Porque esto está por ver, esto ya está empezando ahora, ¿no? Es muy reciente, pero claro, sí, sí. O sea, hoy no está nadie todavía obligado. Hoy, de hecho, tal y como está, o sea, hay la ley, pero no hay el requerimiento técnico, por lo tanto no nos podemos No se poner a puede, programarlo. claro, sí, y, sí. y Hacienda se ha dado 6 meses para sacar los requerimientos. Esto Vale. salió a final de septiembre, pues más 6 meses. Vale. Eso es muy típico de las leyes aquí en España. Sí, va a O sea, salir, primero va a la ley, salir el luego día 6. ya el luego día le 6. explicaremos el cómo el detalle detalle. ya lo subcontrataremos, a ver. Sí. Parecido al control horario también, que es bueno. Pero bueno, claro, esto ya no es solo una cuestión de facturación, sino del uso de SaaS. O sea, porque claro, en este mercado la mayoría de players, los de toda la vida, vamos a decir, Sí, sí. no son SaaS. ¿Quién es el incumbente de emitir facturas en España? A ver, en general, la mayoría de gente, o sea, más o menos España, menos del 15% usan softwares de este estilo. ¿Vale? ¿Y cómo Eh. lo hacen el 85%? A mano, Excel, si tiene una plantilla de Excel, la ¿Sí? rellenan, y sí, sí, un Word y tal, ¿En o serio? papel. Sí, sí. Y luego, obviamente, pues el comercio, pues nada. A veces, Ya. no, toma. Sí, claro. Yo me acuerdo hace 1.000.000 de años cuando Jordi me enseñó a Ya calcular el empezamos. IVA. Ya empezamos las batallitas. Es verdad, o sea, yo calculé el IVA, pues yo qué sé, con 18 años o así, o que empezamos a emitir facturas y había en aquel momento, bueno, yo creo que ya existía, en aquel momento había desde la línea del gobierno, del banco, tú podías presentar el modelo directamente sin necesidad de gestor ni nada. Ujú. ¿no? Sí, Y sí, hacer tu yo cálculo no con el tuve Excel. nunca gestoría, o sea, me lo hice yo solito. Fue mal asesoramiento de mi padre, seguramente, que me dijo, esto te lo haces tú, que es fácil. Y luego descubrí que era mucho más valioso tener un buen gestor. Y realmente la mayoría de empresas en España, para hacer la parte de compliance, no hemos hablado de gestión, pero bueno, hemos hablado hasta ahora de compliance, de obligatoriedad con las administraciones, de informar lo que se está haciendo y pagar impuestos, ¿no? Ujú. Pues esto la mayor parte de las empresas y autónomos lo hacen con gestor. Sí. Concretamente entre el 80 y el 90%. Más del 90%. Más del 90%. Sí, sí, sí. ¿Vale? Has hablado de una herramienta de precontabilidad. Ujú. ¿Y la contabilidad? Claro, nosotros, esto ha sido una discusión histórica durante Histórica. estos 10 años. Llevo ¿no? preguntas, pero son retóricas, obviamente. Claro, sí. Bueno, nosotros nos focalizamos, ¿no? En lo que comentaba, ¿no? O sea, el objetivo es que el cliente tenga la información de negocio accesible al día, ¿no? Y por otro lado, pues nos ocupamos de estas tareas de tipo diario. La contabilidad no es una tarea de tipo diario, ¿no? Es una obligatoriedad que tienes al cabo del año. Obviamente llevarlo al día siempre es una buena práctica, ¿no? Y que la contabilidad tiene cierta complejidad, pero añade, bueno, mi opinión es que añade muy poco valor a lo que es el negocio, ¿no? Es decir, Para una persona no contable, ¿no? es que al final, Que es todo el mundo. yo por ejemplo, claro, hacemos un cierre, pero este cierre luego lo traducimos a negocio, ¿no? Y el cierre contable que tiene el Kipu, ¿no? Que como empresa nosotros tenemos, no hay, claro que hay contabilidad detrás porque le mandas al programa contable, pero luego convertimos esa información pues me da igual qué cuenta contable es, me importa si es de marketing o de ventas, ¿no? Y yo qué sé, un software puede estar en la misma categoría contable, pero a mí me preocupa si este software lo usa marketing o ventas y va a un presupuesto u otro, ¿no? Entonces, un poco la línea siempre ha sido esta, ¿no? Es información accionable de negocio, ¿no? Y la contabilidad es obligada, ¿no? Esta es un poco la historia y nosotros, pues, en su momento decidimos conectarlos con las soluciones contables del mercado, ¿no? Y en particular escogimos primero A3 y luego Sage, que representaba el 55%, y trabajar con las asesorías, ¿no? Al final, el asesor O sea, tiene... básicamente sincronizaros con softwares de contabilidad del mercado Correcto. y mapear lo que es la realidad, ¿no? Porque estás diciendo marketing o ventas, eso es un poco lo que es la realidad, mapearla, ¿no? Y permitirle al usuario que pueda categorizar tanto los ingresos como los gastos
en estas categorías del mundo real, de la realidad, Sí, y luego utilizar la contabilidad simplemente como un esquema, como un sistema para cumplir con pero obligaciones. es el compliance, sí, correcto. Sí, cumplir con obligaciones y presentar impuestos. Y luego hay la segunda parte, que es la jodida de verdad, ¿no? Que son los impuestos, porque la contabilidad más o menos es igual en todo el mundo, ¿no? Y de hecho... pues, La contabilidad es etiquetar cosas, ¿no? Al fondo. Sí, ¿no? Y el lenguaje, que es la doble entrada, es igual en casi todo el mundo. No sé si en todo el mundo, pero en casi todo el mundo occidental, vamos a decir, ¿no? Y esto es más o menos escalable y relativamente sencillo localizar en otros sitios. El tema es los impuestos. Ahí sí que se abre un universo infinito, ¿no? Que se conoce como la última milla, ¿no? Y es lo que hace realmente jodido, ¿no? El localizar este tipo de productos en otros sitios, y es la barrera de entrada natural que tienen los players consolidados del mercado y que, bueno, que por ejemplo una asesoría que se dedica a esto, pues cambiar este tipo de soluciones que les funciona, pero no hay mucha tecnología o cada vez menos, vamos a decir, ¿no? Con los años, ¿no? Pero funciona, hace los impuestos bien y esto es sagrado, ¿no? Entonces, pues nos aprovechamos, entre comillas, ¿no? De este motor que existe ya está inventado, es decir, ¿no? Cuando hablamos de impuestos, hay distintos tipos de impuestos. Hay los impuestos directamente al consumo o impuestos indirectos, que ahí sí que tienes que entrar, siendo una herramienta de precontabilidad, ¿no? No puedes obviar el impuesto indirecto, el IVA, Sí, sí. ¿no? Luego hay una serie de impuestos que son retenciones, que son impuestos de la renta, etcétera, de las personas físicas, pero que también pasan por las facturas, Sí, sí. ¿no? Y la empresa tiene al final la Y obligatoria. nóminas, que son un gasto. Y las nóminas. Por lo tanto, también hay nóminas en Kipu, ¿no? El output final. Porque al final cualquier negocio tiene una doble función, tiene que pagar impuestos, pero también tiene que hacer pagar impuestos a otros. Sí, y eso, es retener impuestos de recaudador. otros, ¿no? Sí, Es un sí, recaudador. Entonces, bueno, y luego hay los impuestos ya propiamente del negocio, de los beneficios del negocio, que es el impuesto de sociedades. Impuesto de sociedades, que ahí sí que no. Esto está muy, muy desacoplado del día a día, digamos. O sea, ¿no? al final nosotros tenemos la información necesaria para poder completar esto y cuando lo mandamos a programa contable, pues se completa automáticamente. Básicamente este es el resumen, ¿no? Entonces nosotros ya tenemos la información esencial que permite crear, ¿no? Estos modelos, pero todo, aparte de la diversidad de modelos infinita, la lógica que hay detrás, los cambios que hay detrás, pues esto ya se ocupa el software de poner las cosas en su sitio. ¿Y cómo captáis de los tickets y facturas que emiten las empresas? Básicamente nosotros al final, pues obviamente puedes emitir facturas, pero lo que hacemos es pues, capturar de distintas fuentes ingresos y gastos y puedes ¿Qué fuentes? emitir una factura, puedes subir una factura y tenemos un sistema que automáticamente procesa esta factura, ¿no? Busca un OCR, ¿no? Busca en ese documento, extrae la información esencial que necesitamos y popula el programa. Luego nos conectamos con bancos y hacemos el match para saber si algo está pagado o no, ¿no? Y el apunte contable que hay detrás, ¿no? Pasa automáticamente también. Entonces, la conciliación. Que es la conciliación bancaria. Y esencialmente es esto. Un poco más elaborado, pero en esencia estamos hablando de facturas y movimientos de tesorería, ¿no? Pero sí que hacéis los impuestos luego básicos para autónomos y empresas muy pequeñas, ¿no? Sí, a ver, esto de hecho un poco... Que empezó así. Claro, las batallitas un poco de inicio, ¿no? O sea, nosotros empezamos en mitad de 2013, más o menos. De hecho, antes explicabas lo de asesor. Yo fui autónomo antes. Lo hice todo mal. Me cayeron todas las multas habidas y por haber y solo emití una puta factura. O sea, fue lamentable. Y me lo intenté currar, de leer, ir a charlas de Barcelona Activa y tal. O sea, todo mal. Y por lo tanto, es una buena práctica usar un asesor porque al final te la acabas a comer doblada, ¿no? Y un poco en el aprendizaje, durante ese primer medio año que construimos un poco el producto, pues hubo dos grandes aprendizajes. Uno, que hacer una herramienta de facturación no aportaba suficiente valor a rellenar un Excel, ¿no? Muy bonito, pero mira, con eso me apaño, con mis plantillitas y tal. Y ahí es donde pues, hicimos un motorcillo que si tú subías ingresos y gastos, los impuestos esenciales se rellenaban, ¿no? Dices, hostia, hacemos impuestos, sí, pero no el 100%. El problema es que tú no puedes ir a una asesoría a venderle... No, mira, hago los más importantes, no, tío. O sea, o todos o nada. Claro. ¿No? Este es un poco el problema, ¿no? Y ahí empezó a pagar la gente porque el Excel ya no te hace los impuestos, ¿no? Entonces, esto fue un punto de partida y además ese año fue el primer año que el asesor no podía presentar en papel ya impuestos. Antes iban pues, con papeles a Hacienda y entregaban los impuestos. Entonces, para autónomos, que fue un poco el punto de partida, las asesorías empezaron a comprar también por el hecho de completar esos impuestos esenciales a clientes sencillitos, ¿no? Autónomos sencillos, ¿no? Y la otra cosa que vimos es que todo el mundo decía, hostia, sí, muy bonito, pero voy a hablar con mi asesor. Porque mi asesor me dice que haga esto, no voy a cambiar. Si el asesor me dice esto, yo lo hago, ¿no? Y esto era común
Y entonces nos fuimos a ver al asesor, ¿no? Y teníamos la idea feliz de, joder, yo cierro un asesor, tiene muchos negocios y voy a tener muchos clientes de golpe, ¿no? Luego cuesta un poco más que esto, pero... Sobre el papel es la hostia. Sobre el papel es muy bonito, luego cuesta, cuesta un poco más de trabajo, ¿no? Y esto fue un poco el punto de partida, lo cual también un poco el reto era pues, hacer una herramienta que fuera, y lo es, ¿no? Muy sencilla para alguien que no tiene ni idea, que es la mayoría del mundo, ¿no? Del mercado, y para a la vez el tío que más sabe, que es el asesor, ¿no? Y un poco este siempre ha sido el reto, ¿no? Hacer algo suficientemente potente, ¿no? Para que sea sencillo para uno, pero robusto para el asesor, ¿no? Porque en esta batalla ha habido distintos puntos de vista, ¿no? Y ha habido softwares que han tendido a desintermediar, a eliminar el gestor. Uh-huh. Y ha habido otros que han dicho, no, el gestor seguirá siendo importante precisamente por toda la complejidad de impuestos y regulatoria que tenemos en nuestro país. Las empresas necesitan a alguien que les dé la mano. Vamos a darle herramientas al gestor para que se modernice, ¿no? Para que se centre en aquello que realmente da valor y no simplemente en administrar, en mover papeles y en hacer cosas que puede hacer una máquina. Y un poco el approach de equipo ha sido darle herramientas tanto a la empresa como al gestor para eliminar la burocracia y automatizarlo todo lo que sea posible, pero sin eliminar al gestor. Claro, nosotros somos un aliado al asesor. Al final, tanto el servicio como la tecnología es un medio, ¿no? Porque al final lo que quieres es que el negocio pues, tenga su información, ¿no? De negocio y trabaje en sincronía con un tío muy importante como es el asesor, ¿no? Esto es un poco nuestra visión, ¿no? Normalmente la relación que hay hoy en día es bastante asíncrona. Yo le mando las cosas al final del trimestre y luego ni te enteras demasiado qué ha pasado, ¿no? Te puede mandar al cabo de un mes el impuesto a cerrar, pero no hay una relación síncrona, que es lo que al final nosotros intentamos fomentar, que es que el asesor esté presente, no le tengas que mandar nada a nadie, sino que él está allí, hace sus validaciones, hace una serie de operativa deducciones parciales, yo que sé, cosas que no son tan obvias a ojos de alguien, que lo hace en Kipu, y cuando está listo, pilla la información y hace los impuestos, y hay ese constante, ¿no? Y esto es un poco nuestra filosofía, ¿no? Y mucha gente lo que hizo también fue hacer una asesoría con software, ¿no? También ha existido este modelo, ¿no? Nosotros hay ahí... Una asesoría online, ¿no? Gestoría online. Y ha desarrollado pues, su propio software y tal y cual, ¿no? Esto también ha existido. Entonces, bueno, nosotros teníamos muy claro, pues vamos a hacer tecnología, vamos a hacer esto bien y empoderar a un sector y no canibalizarlo. Además, es que al final ni es nuestro negocio, ni nos interesa este negocio, pero sí que... Después hay un tema que es que diríamos que al cliente final no le cambias la vida como negocio, o sea, le ayudas en la parte administrativa, pero si alguien vende zapatos, le cambias la vida ayudándole a vender más zapatos y más caros o lo que sea, ¿no? Pero la asesoría precisamente es el único negocio que el core de su actividad es hacer esto, ¿no? Entonces ahí sí que cuando trabajamos con el asesor hay un impacto muy notorio en su P&L, en su negocio, ¿no? Y esto es un poco la clave del éxito, ¿no? Que tuvimos el asesor, como le cambiamos sustancialmente la vida, egoístamente, entre comillas, ¿no? Añade clientes en la plataforma y no es que revenda. O sea, él es el primer interesado porque le optimiza sus procesos y además le da más valor al cliente, lo de la sincronía y un poco toda la visión, ¿no? Antes los primeros clientes eran más visionarios, ¿no? Y hoy en día pues cada vez pues es que no tienen más narices que empezar a meter este tipo de cosas, ¿no? O sea, hoy trabajáis con gestorías, con muchas gestorías que utilizan Kipu con sus clientes. Como son Kipu es la ventanilla digital online de su gestoría, ¿no? Sí. Al final o sea, ellos tienen su programa de contabilidad como back office, donde no mete mano el cliente y mejor que no metan mano allí, ¿no? Y la herramienta de interacción. Porque al final el cliente tiene que mandarle las cosas al asesor igualmente. Entonces le damos una herramienta que le agiliza un poco también al cliente final el informar luego al asesor, ¿no? Aparte de que ve qué pasa en su negocio y todo esto, ¿no? Y el proceso es mucho más fluido. Entonces, ¿cómo es vuestro go-to-market? Nosotros básicamente captamos a autónomos y empresas. Típicamente estamos hablando de empresas de hasta 25 empleados, ¿no? Pequeñas, sobre todo pequeñas. Pequeñas, prestadores de servicios, típicamente es nuestro target, que también es un poco el gran volumen del mercado, ¿no? Y luego a partir de ello los captamos por canales online, equipo de adquisición de marketing, ¿no? Donde está especialmente focalizado. Y luego lo que hacemos es, pues nuestro equipo de ventas está especialmente dedicado a captar asesorías, ¿no? Y una vez se cierra una asesoría, pasa a manos de nuestro equipo de Customer Success, que trabaja con el asesor y le ayuda, ¿no? A poner en marcha Kipu, que es una cuestión más de operaciones, ¿no? Es como un consultor de operaciones, ¿no? Que le ayuda a arrancar a una forma de trabajar distinta a la que hoy en día
están acostumbrados a hacer, ¿no? Con su cartera de clientes. Con su cartera de clientes, con el equipo que hay, ¿no? Y todas las historias que hay detrás de esto, que no es sencillo tampoco, ¿no? Hay fricción, ¿no? Como complementamos su programa de contabilidad, hay menos fricción porque no les tocamos esto y le añadimos es un complemento, ¿no? Es una capa extra que le añade tecnología y esa relación con el cliente, ¿no? ¿Y es digital la gestoría? O sea, ¿acepta No, bien la tecnología o es muy arcaico y cuesta mucho convencerla? Claro, tiende a ser arcaica, ¿no? O sea, es la gran mayoría del mercado, ¿no? Sí que los primeros eran más visionarios, ¿no? Hace 10 años, hoy en día saben que no les queda otra. Y precisamente porque es arcaica les quema, ¿no? Cada vez más. Y la asesoría es un negocio que los márgenes cada vez se han ido reduciendo y por lo tanto y no es un negocio que crezca mucho ni que escale que escale bien, ¿no? Entonces necesitan no crecer, sino ser más rentables con lo que tienen de entrada, ¿no? Luego crecer, ok, ¿no? Pero de entrada ser más rentables, ¿no? Y les come, los cambios regulatorios les come el margen, todo esto les va machacando. ¿Y veis si hay alguna tendencia en esa transformación a consolidarse? O sea, eso es lo que está pasando. ¿Habrá 2 o 3 grandes cadenas de gestorías? O sea, 2 o 3 no habrá más, pero esto es lo que ya está pasando. Y esto, o sea, igual que se está concentrando en la parte de software, en la parte de servicios se está concentrando a una velocidad La consolidación. Brutal, sí. Es un private equity que compra. Hay de todo. Hay de todo, hay de todo, muchos formatos. Hay desde algún private equity hasta una marca, ¿no? Y tienes como el paraguas de esa marca y mantener la independencia, pero bueno, cosas de este estilo. Y está pasando. Claro, es que también hay una realidad que hay muchas empresas que están, vamos a decir, envejecidas, ¿no? Y los cambios que vienen, pues da pereza, ¿no? Y al final. Hay cambios generacionales, ¿no? Incluso. Claro. O sea, se jubilan o se mueren los dueños de la gestoría y viene la próxima generación y se plantea. Llega. Y entonces, si no llega esa próxima generación, pues vendes tu negocio, ¿no? Esto es lo que está pasando mayormente. Mira, yo cuando estudié este mercado hace 8 años, vi que era el claro caso de mercado en transformación y un mercado ineficiente, ¿no? Porque vi que había entre 60 y 80 mil asesorías registradas con el CNAE propiamente de gestoría. En España. Luego, en España. Luego, cuando rascas, ves que realmente gestorías profesionales con empleado y tal, entre 15 y 20 mil menos, muchas menos, ¿no? Que son muchísimas. Que son muchísimas. España es un país relativamente pequeño. Luego miras, vas rascando, ¿no? Y dices, hostia, que tengan una cartera importante de clientes, vamos a decir, más de 10 millones de euros, centenares. O sea, menos de 1000, mucho menos de 1000. Sí, menos. O sea, estamos hablando de que es un mercado totalmente fragmentado, es un mercado del contable de barrio. O sea, la mitad son autónomos o autónomos con alguien que ayuda y la mitad son tamaño medio en contable fiscal, pues 5 empleados, 250 clientes, este sería el tamaño tipo de la que es una empresa, no un autónomo, ¿no? Como asesoría. Pues en Francia el tamaño medio son 100 empleados. O sea, 100 empleados en la locura. Claro, nada que ver. Claro, nada que ver. Claro. No, ¿Qué es la tendencia que tenemos aquí? Es que habrá más asesorías de 100 empleados. En varias sedes, ¿eh? O sea, estamos hablando no de una, sino es un grupo que tiene varias sedes y tal, y sumas todo y da esto, ¿no? Pero sí. Es un problema que ha pasado en muchos sectores de servicio, donde la proximidad y la capilaridad geográfica era muy importante. Por ejemplo, el corredor de confianza. O sea, ¿quién piensa hoy en día, alguien joven, que tiene que tener un corredor de confianza? Y eso es raro. Pero en general no. Sí. Pero también porque tenemos empresa y tenemos problemas de seguros más grandes. Pero en B2B es diferente. En personas normales. O sea, en B2B, empresa más grande es diferente, pero empresa muy pequeña, un autónomo. O sea, tener un gestor cerca de tu casa, tener un corredor cerca de tu casa, tener una agencia inmobiliaria cerca de tu casa. Que me voy a casar, me voy a divorciar, tengo una hipoteca, tengo el IVA, tengo una inspección de Hacienda. Tú vas a una persona que es tu gestor de confianza que te lo arregla todo. Es una persona que es economista, es medio abogado, es un poco lo que pueda. Y por eso es así este mercado. Eso tiene mucho valor. Por eso es así este mercado. Pero la proximidad geográfica es tan importante en las nuevas generaciones. O sea, ¿tú crees que realmente a alguien le importa que esté en una tienda de a pie de calle con un cartel en la entrada? Y mira, al abogado que nos ha llevado las últimas 2 operaciones en Factorial todavía no lo conozco en persona. Imagínate. Exacto. A ver, tú lo que quieres es un buen servicio y inmediatez. Yo creo que es un poco lo... ¿Y precio? Y precio acorde al valor No, y precio. Pero también al valor sí, por el valor que pueda dar. Pero yo creo que... Sí, pero estamos hablando de empresas muy pequeñitas y de autónomos, que el precio es muy también importante. Sí. O sea, yo la razón por la cual empecé sin gestoría es porque lo de pagar 250 euros al mes cuando yo facturaba quizá 300, pues no me parecía muy buena idea. Sí. Luego ya llega un momento en el que empieza a tener sentido, pero o sea, es una barrera de entrada importante. Hablando de autónomos, una pregunta que antes lo has dicho 2 veces, pero para entender, ¿Quipu hoy sigue trabajando con autónomos y con pymes? Sí. ¿Solo con pymes? Sí.
O sea, Sí, ¿cuál de las dos? Exacto. Con autónomos y con... ¿Y cuál es con el split de negocio entre autónomos y pymes, más o menos? Pues más o menos estamos hablando de 50-50. La mitad autónomos, la mitad empresas. Ujú. Esto ha cambiado, pero empezamos 100% autónomos y hemos construido producto pensando en... ¿Y la empresa más grande que utiliza Kipu? Quizá no la más rara, pero la número 5 más grande, o sea, una empresa grande. Que no sea de ITNIC que tiene. Sí. ¿Está obligada? No, tenemos alguna empresa. O sea, tenemos alguna empresa que tiene más de 50 empleados, pero no sé. Vale, pero eso ya lo consideramos grande en Kipu. Sí. O sea, la realidad de Kipu es empresas de 20, o sea, de 0 a 10 empleados, sí, de 0 a 10, la gran y luego mayoría. 10 a 20 también tenemos Vale. unas O cuantas. sea, sí. la P de pyme, ¿eh? Sí, la pequeñísima, pequeñísima. La P minúscula. Que es el que al final es el 90% del mercado. Son No, está claro. En número de personas, sí, en dinero ya es otra cosa. Claro, este es el otro tema. Este es el drama de los autónomos Sí, a ver, y las pymes. claro, al final nuestro tema es, pues sepamos un segmento pues que tiene un precio que paga medio, pues el ARPU, ¿no? Es bajo. ¿Cuál Y, es? Pues ahora mismo estamos ya por encima de los 20 euros. 20 euros al mes por cliente medio. Sí. Vale. Y luego pues, churnea más, ¿no? Porque cierran la mitad de nuestros clientes, de nuestro churn Churnea es que significa cierran, que cancelan las que se dan cuentas. de baja. La mitad de ellos es porque cierran el negocio, que es el autónomo. Encuentran trabajo. Hay mucha trabajo. volatilidad Sí. estructural. Entonces, claro, este es un poco el gran problema de equipo, Sí, ¿no? sí. Que, Es un segmento duro. correcto, sí. Es a volumen, ¿no? Y luego está el tema del go-to-market, ¿no? Tú has hablado de un go-to-market, por un lado, sales-driven, con ventas, con equipo de ventas, que es la gestoría, y por otro lado, digital, online, ¿no? Que es de la parte más de autónomo. Sí. Aunque seguramente se retroalimentan, ¿no? Online captas gestorías y desde gestorías, desde luego, captas también autónomos. ¿Cómo es la captación de autónomos? ¿Cómo la hace equipo? Bueno, el online básicamente orgánico, especialmente es nuestro Contenido. Inbound. Contenido escrito y en vídeo desde hace ya un año hemos metido mucha chicha a vídeo. Y es orgánico casi todo. ¿Y hay componente de un budget de PPC importante o No. no? Hoy en día no. Hemos probado muchas cosas en nuestra historia, pero hoy en día pues nos hemos focalizado en ser, si no los mejores, somos top 3. O sea, cualquier búsqueda relacionada con el sector, estamos en top 3 Es siempre. espectacular. Y esto es algo que construimos desde el minuto 1. ¿eh? De hecho, esto parte de la idea de que, bueno, de hacer un producto. El producto era la suma de la tecnología y de un contenido que ayudara, ¿no? al cliente a poder gestionar su negocio, ¿no? Y esto pues se convirtió en una estrategia de captación brutal y hoy en día pues tiene un peso básico, ¿no? ¿Nos puedes dar un rango de número de clientes que maneja hoy Kipu? Sí, nosotros ahora mismo estamos por encima de los 8.000 clientes y sí, ya está. Vale. 8.000 por 20 por 12 me da. No, los nuevos 20 sería lo que. Me da casi 2 millones de No, ARR. Sí, Por ahí. o sea, 20 es, diríamos que los que entran nuevos son más de 20 Vale. euros. Luego tengo una cartera aquí. O sea, estaríamos entre 1,5 millones y 2 de ARR, Sí. por ahí. Oye, vamos al capítulo. Perdona, ¿solo España? Solo España, sí. Tenemos Vale. un centenar de clientes por ahí randoms, pero no valen. Sí. Hay una anécdota que me acuerdo cuando Kipu empezó a vender en Francia, que es lo primero que os 2016. dijeron, que es lo primero que pasó. Sí, fichamos al primer becario para hacer contenido, ¿no? Y llega un tío y dice, lo del nombre, ¿os ¿Va sabéis en qué serio? quiere decir? ¿En serio? Entonces, ¿qué pasa con el nombre, no? Kipu es una herramienta de contabilidad inca, ¿no? Es como un abaco, pues lo que usaban los incas para contar cosas, ¿no? Y dice, no, ¿qué pasa, tío? No, es que Kipu en francés, Kipu, no sé cómo se pronuncia, es apesta, que no huele bien. Huele mal. O sea, vuestra marca en Francia Mejor no nombre de la funciona muy historia. bien. No. Pero Kipu, con otro nombre, hizo una MAB en Francia y luego volvió Sí. a sí. enfocarse Era solo. Cifro. Cifro. Y bueno, hicimos un año y tal, hicimos algunas pruebas y tal. Y siguen esos clientes, ¿eh? Ahí. O sea, tenéis algún clientes fuera de francés España que, ahora. Sí, yo creo que. Despistado. 30, sí. Pero. Es increíble los cambios de estos, cómo se arrastran los legacies, los clientes, cómo cuesta llamar. Bueno, a veces hay que tener la decisión, hay que tomar la decisión difícil de decir, vamos a pedirle al cliente que se vaya. No, nosotros cortamos. O sea, en su momento cortamos. Especialmente el tema de los bancos, ¿no? Teníamos bancos franceses, dejamos de dar este servicio, el cliente que se marchó, y algunos pues usan y hacen sus facturas. No nos acuerden que están pagando. Sí, no. Sí que se acuerdan. Sí, lo usan. Pero son 25 tíos, pero sí.
Oye, vamos al capítulo de la historia, ¿no? Pues si vamos al origen de Kipu. Tú no estabas todavía. Cuéntame más, Bernat. Cambiaros de silla. Cambiemos de silla, ¿no? No, o sea, Kipu nace como una época donde en INNIC pues no concebíamos el comprar un software. O sea, nosotros éramos gente que hacíamos software, pero comprar un Y software... tampoco teníamos dinero. No teníamos dinero. Eso ayuda. Comprar, no, pagar por un software más que Pagar comprar. por un software, sí. Sí, cuando digo comprar quiero Sí, sí. pagar por un software. Entonces, obviamente, pues desarrollamos todo. Esto es un Todo, clásico de todo, los developers, ¿eh? ¿no? Sí, Rollo- desarrollador joven que sus horas son gratis porque no las sabe valorar todavía, Exacto. pues lo hace todo desarrollando Entonces software. tenemos un software de gestión de productividad, de tareas, de proyectos y de facturas. Tenemos un software que, de hecho, le pusimos un nombre. Se llamaba Fitnik. Sí, sí. Financial INNIC o Finance INNIC, no sé, se llamaba Fitnik, ¿no? Y, ostras, con esto hacíamos las facturas y tal. Y se lo enseñamos a la gente y decía, oye, esto mola, ¿no? Esto lo tendríais que vender, ¿no? Esto lo El tendríais- típico hasta- cuñado que te Hasta que le dices, esto vale 20 euros. Y dicen, bueno, esto tampoco, ¿no? Bueno, ya está bien. No, sí. Bueno, no cobramos por ello, lo utilizamos internamente. Pero un día dijimos, oye, ¿por qué no esto lo monetizamos y montamos un equipo alrededor, ¿no? Alrededor de Fitnik y tal. Y yo me acuerdo hablando con Romero que me dice, oye, pues yo tengo un amigo del cole, que esto te lo haces, pero de puta madre. Y así conocimos a Roger, ¿no? Amigo del cole de Romero, ¿no? Compañeros de instituto. Instituto. Rusia estaba perdido por Berlín o volviendo de Berlín, un poco. Me contabas unas historias que yo todavía no las entiendo hoy. Hacías unas cosas ahí de estadística y de. Estudiaste un máster, ¿no? Sí, a Hiciste ver, muchas cosas. Turismo, algo relacionado con el turismo, ¿no? Sí, a ver, yo sí, muy rápido, ¿eh? Yo estudié ADE, que es drama, estudiar ADE, no lo recomiendo. Y luego, claro, yo acabé en 2008, que el mundo se fue a tomar por culo, ¿no? Entonces ahí obviamente busca trabajo imposible, ¿no? Y luego me puse a estudiar, o sea, mi idea era currar un par de años, irme a Alemania a hacer un máster de economía aplicada, que es estadística aplicada a la economía, que es lo que me gustaba, a nivel así como académico y tal. Luego me puse a... Ese máster lo hice en la Autónoma porque no tenía dinero para irme a Alemania, básicamente. Y eran 2 años, era muy orientado al mundo académico, ¿no? Tú querías ser profesor. Bueno, me gustaba, o sea, tenía inquietud, la estadística siempre me ha gustado, tenía inquietud y, pues, no sé, me puse a esto, ¿no? Luego descubrí que dedicarme a ello, o sea, me gusta, pero no para dedicarme a ello, ¿vale? Y entonces acabé el máster, hasta tengo un paper publicado que me hace mucha ilusión. Yeah. Al menos que sirva para algo lo que hago, ¿no? Y no, me lo curré y tal, y está en un sitio importante y tal, o sea, está guay. Y me puse a currar en la Generalitat, en el Departamento de Turismo, en pues, el Observatorio Estadístico de Turismo y tal. Y pues año y medio, mientras estudiaba y luego tal. Y estuve medio año acabando proyectos como freelance, que ahí es donde lo hice todo mal, para la Generalitat, porque la Generalitat no contrataba a nadie en esa época, obviamente, pero estaba todo hecho un asco. Y Haciendo amigos aquí. No como ahora que está mucho mejor. bueno, algo contrata, pero es que en 2008, 2009 era Mal momento, era mal fatal momento. todo. Vale. Y, Entonces, ¿en qué momento recibes la llamada? claro, entonces yo me voy medio año a currar a Berlín con una beca de la Unión Europea y tal. Y justo, de hecho, el domingo que volví, estaba en el aeropuerto, me llama Jordi casualmente. Y me dice, ¿dónde estás? Yo acabo de aterrizar aquí con las maletas. ¿Te vienes mañana a ver? Claro, yo os había Era el conocido- amigo que había estudiado ADE. Nosotros éramos todos informáticos y queríamos hacer una cosa de finanzas y había un tío que más o menos había estudiado finanzas. Y pues listo, inquieto, ¿no? Perdido. Sí, a ver, yo había intentado, de hecho en 2008 cuando acabé intenté emprender una movida con mi primo, ¿no? Las guerrillas. Las guerrillas, correcto. Pero bueno, esto más o menos para matar el mono, ¿no? Y metía la nariz en todo lo que podía y tal, y siempre estoy ya por inquietud propia porque no puedo estar quieto, ¿no? Y me apuntó un bombardeo, yo ahora ya no tanto, pero en su momento sí, ¿no? Y nada, y básicamente ya hacía un año me habías explicado la movida de ITNIC, que tampoco entendí nada, ¿no? Nos la devuelve. Correcto. Y nada, y luego pues estuvimos 2-3 meses trabajando sobre Kipu, ¿no? Sobre, bueno, lo que luego fue Kipu, ¿no? Y ahí es donde conocí a mi socio, Albert. Claro, porque yo me acuerdo el primer día que viniste, que hiciste una presentación. La presentación me hace mucha gracia. Yo sí que no entendí nada de esa presentación, pero lo que pude ver es que eres un tío súper entusiasta, ¿no? Muy motivado, entusiasta, ¿qué tal? Y dije, hostia, no sé
seguro que encontrará, este hombre encontrará dónde está la oportunidad, ¿no? Y nosotros en ITNIC, en aquella época, que estábamos empezando a darnos cuenta que lo de los servicios, sí, estaba muy bien, pero qué mejor que hacer productos, teníamos CTOs que nos duraban un día, porque cada vez que teníamos un nuevo CTO, de hecho, Roger, que había sido el cofundador de ITNIC, CTO de ITNIC, pasó a ser CTO de Camalún. Entonces, pues el siguiente que tenía su mano derecha, que era Albert, pasó a ser CTO de ITNIC. Pero entonces nos vino la idea de Fitnic y de tal, vamos a montar Fitnic. Entonces pasó a ser el CTO de Fitnic. Correcto. ¿No? Y bueno, y tú heredaste en aquel momento pues una aplicación que no tenía ninguna orientación comercial y un CTO. Sí, sí. Y 4 Que duros. esto no es fácil, ¿eh? Sí, Empezar el primer día con un CTO no es fácil, ¿eh? Bueno, pero esto, o sea, básicamente ITNIC lo que había era developers, básicamente. Sí, claro. Era la Sí. historia. Nos sobraban los CTOs. Éramos todos desarrolladores. El próximo día te pongo aquí algo de entrevista de ITNIC, ¿no? Los orígenes de ITNIC. Bueno, esto ya voy haciendo también. Pero no, sí, y ahí es donde empezamos, pues con Albert, mano a mano. Básicamente ese medio año era pues ir a puerta, yo hacía puerta fría, me iba a ver autónomos y empresas, a entender cómo trabajaban y hacer un poco el roadmap, ¿no? Sobre esto y a ver cómo se podía monetizar esto. Bueno, costó y ha costado la vida, ¿no? Monetizar esto porque es la ¿Cuánto peseta, tiempo pero- pasó hasta la primera factura? El primer La ingreso? primera factura es en septiembre, esa es a Romero Ventures, que esta es histórica. Hombre, esto no vale. Esta es histórica. ¿Soy vale. el primer cliente yo, técnicamente? Sí, sí. Romero mira, Pero Ventures. porque hiciste la gracia para querer ser el primer cliente. No, luego el primer cliente, vamos a decir, no de la casa, pues empezamos en julio, fue un noviembre, o sea, imagina. Vale. Sí, sí. Bueno, hostia, 3 meses, Hostia, pues sí que- 4 meses. Sí, sí. Porque esto facturas y hacía el primer día. Cuando tú llegaste hacía Sí, facturas. a ver, luego. No, ya- me facturas a clientes. No, tío. ya lo sé, Ahora pero quiero hablo decir... del primer cliente que no, Facturas, es que lo no único que tuve, hacía. no había ningún tipo de relación. O sea, un tío random, sí, primero sí. que pagó fue en. Sí, principios ¿Quién de es? noviembre. Pues ahora tengo dudas. Si es, yo creo que es un chaval que se llama Jordi. Y Que no era yo. Seguro. ¿Sabes? Con un bigote. no, no. casualidad. No, de sol. sí, creo que es Jordi Massaguer. ¿no? O sea, No, creo no que es sí, falta tampoco. pero es igual. Bueno, Ya me- si nos escucha, que nos ponga un comentario en Correcto. YouTube. Y creo, ¿eh? O sea, yo me acuerdo, o sea, lo que sí que me acuerdo es que estaba ese día fuera, ¿no? De viaje por ahí y me escribieron primer cliente. Qué estaba ilusión ahí. hace Buah, esto, bueno, ¿eh? Imagínate, Qué una ilusión locura. hace. Y por eso ese día sí que lo tengo bastante marcado, ¿no? Y porque La magia del self-service, ¿no? Que estás durmiendo o tomando una caña y Sí, alguien sí. pone su tarjeta de crédito y te paga 10 euros. Sí, sí, tal cual. Y Bastante Oye, y mágico. para entrar un poco más en detalle de cosas así como... o sea, nosotros... O sea, ¿qué te ofrecimos a ti? a ver, en general, yo no tengo ni puta idea en general de nada, ¿eh? Pero en esa época, Minos. O sea, era. Pero como todos, ¿no? O sea, estoy diciendo que te engañamos. No, al contrario. O sea, yo creo que un poco aquí la gracia ha sido las luchas compartidas, ¿no? Y ya está. Y al final, pues aquí, precisamente los tres que estamos aquí, tenemos luchas bastante parecidas, cada uno con su movida, pero esta es un poco la gracia, ¿no? Y esto para mí ha sido la. Pero te magia ofrecimos de- un sueldazo, ¿no? Sí, sí, seguro. No, pues no teníamos ni un puto duro. Luego levantamos en O sea, el septiembre. sueldo es, aquí tienes una empresa que no tiene dinero, págate lo que quieras. No, mi sueldo era- Todo el dinero que genera... Tú te Mi espabilarás. sueldo era cero, claro. No, pero bueno, no, cero creo no era, algo habría. no, ¿no? eran 300 euros. ¿Así? Pero 300 euros cuando entró el dinero. No te daba ni Claro. para la gestoría. Claro, tío. Pero bueno, pagamos en equity. Sí, bueno, obviamente. ¿no? De una Claro, empresa sí, que no sí. existía todavía. Sí, sí. Era un no sé, papel. ¿no? Sí, Era papel. sí, Pero sí. ahí pasa una cosa muy curiosa, que son estas casualidades que no solo tenemos una idea, bueno, un medio proyecto, un CTO, de golpe el amigo de Jordi. No, pasa una cosa también que es relevante, que es que de golpe nos llegan a ITNIC, nos contactan unas personas, una persona que era empresaria y otra que tenía una gestoría, Ujú. que querían desarrollar un software de administración Para autónomos. para autónomos. Y esto fue en julio cuando empezamos, de hecho, cuando constituimos. Exacto. Y dijimos, ya lo hacemos nosotros. Que literalmente entraron por la puerta. Sí, o sea, sí, por la vinieron puerta, a por uno la de estos puerta. eventos que Casualidad de la vida. hacíamos, Esto de no fue, sé qué, del Lean fue- Startup o de no sé sí, qué. el hijo de Laura, de la empresaria, ¿no? Un Borja. saludo a Laura. Hola, desde Laura. aquí. Y, Persona clave en ITNIC. Totalmente. Y que les animó a invertir, ¿no? Lo de las startups, eso Borja. Y no sé cómo acabaron en ITNIC. Y así, no sé con quién hablan. Bueno, sí, hablan Sí, con con francés. francés. Hablan Sí, con sí, me francés, acuerdo que en aquel momento perfectamente. estaba en ITNIC. Sí, sí. Que Y- les dice, no, realmente lo que realmente queréis es invertir en este equipo que está haciendo esto.
Bueno, porque tiene sentido, porque Tiene querían mucho hacerlo y no sentido. querían ellos picarlo, obviamente. O sea, buscaban invertir en algo, no ponerse a desarrollar porque tenían sus trabajos ya cada No, pero proponían, o sea, venían como agencia de desarrollo, ¿eh? Ah, Claro, querían hacer una empresa Claro. de ellas Claro. y pagarle a alguien que hiciera el software que tenían claro, en la claro, cabeza. este era el origen. Y vale, les vale. dijimos, no, Claro, eso es más sí. complicado que esto. Claro, Necesitas, es decir, no es necesitas solo founders. el desarrollo. este punto de Necesitas partida no me founders. acordaba ya. Pero yo creo que se convencieron rápido. Sí, de sí, ello. sí. Entonces, básicamente, acaban invirtiendo Sí, en septiembre. en ese papel. O sea, eso que era un papel de un día para otro, de golpe ya hay un equipo y de golpe entran 100.000 euros por la puerta. Que esto nos dura 2 años. ¿Qué tiempos aquellos? Sí, O sea, sí, muy heavy. 100.000 euros hoy. Y bueno, luego Enisas y tal, pero sí. Apalancado con Enisas dura. Que son 50.000 euros. O sea, con 150.000 euros tiramos hasta 2015, que luego levantamos otra ya con Business Angels. Porque y tal. durante bastante tiempo fuisteis vosotros dos. Éramos 5 o 6, 5 o 6 más o menos. Pues tuvimos una persona que hacía el diseño y el frontend, ¿no? Maquetador de esa época, vamos a decir, ¿no? Todos full stack. Bueno, es que era maquetador, ¿no? Full CSS stack ahí. y ventas y... Sí, pero bueno, a nivel tal, luego fichamos eventualmente también otro backend y con eso más o menos con un par de, entre Albert y otro backend, pues tiramos y el diseñador frontend, esto durante los primeros años de vida. Y luego pues incorporamos bueno, enseguida tuvimos una persona de marketing que estaba en ITNIC, de esta gente que íbamos moviendo de ITNIC a las empresas. Yo no me acuerdo yo. Que era Lidia. De hecho. Y luego teníamos luego ya sí que incorporamos a como 2 personas, Jordi de marketing, que es conocido también de la casa. Otra persona, un saludo a Jordi. Hola, Jordi. Y, Estaba en el podcast, de hecho, también. sí. Y en el enlace aquí, ¿no? Tal. Y luego tuvimos a Julia, SEO, ¿eh? que hacía, Sí, que SEO. hacía SEO y tal, y Julia, que hacía contenido, soporte y tal, y con eso. Y luego incorporamos a 1 o 2 personas de ventas, y con eso tiramos durante. Es un equipo 2 años. pequeñito, muy generalista. A saco, Y- super ultra juniors todos. muy de joven, vamos a hacer primer cosas, trabajo casi ¿sabes? todos. Sí, sí. Y de ir probando, ¿no? Hasta encontrar petróleo. Y luego levantamos. Esto es un buen aprendizaje, ¿eh? Porque hay gente que empieza ya muy a saco con un plan. Vosotros dijisteis, no hemos encontrado petróleo todavía, vamos a aguantar el máximo tiempo posible. Bueno, petróleo, empezaban a haber clientes, empezaba a haber gente que. ¿No? Sí, Sí, claro. pero a gotitas. No O sea, a chorro, siempre no es a a chorro. gotitas. Pero también yo creo que el tema. O sea, hoy si empieza otra cosa, empezaría también distinto. No haría de esta forma porque uno también sabe un poco más. No sé si te iría bien. Porque No ya sé, te no pensarías sé. que sabes todo lo que sabes hoy de equipo. No, pero. Pero es que no tenía ni puta idea de nada. O sea, es que, Ya, bueno, claro, quizá era un poco extremo. yo creo que entre una Pero cosa y la es que otra, ¿no? nadie tiene ni puta idea. O sea, esto es la única cosa que es constante, ¿no? No Esto- sabes lo que no sabes todavía. Esto estamos de acuerdo, pero hay unos básicos que los ves a venir un poco más, ¿eh? Vamos a decir. Vale. Un poquito más, sí. Bueno, entonces, esto. ¿Qué año era? Perdona. 2013 empezamos. Se hace 9 años. Sí, casi 10. Sí. 2015 levantamos la segunda ronda con Business Angels. Vale. Eh, Que estos son socios de ITNIC, básicamente, ¿no? Sí, la mayoría, sí. Gente del entorno de ITNIC que, bueno, ve que está creciendo, que ya hay un producto que funciona, que tal, y deciden invertir. Sí. Y ¿Y esto hasta dónde nos lleva? esto nos lleva hasta. Eran un poco más, 250.000 euros más o menos. Más en ISAs, lo típico y tal. Y luego esto ya nos vamos a 2018, que entra el primer VC. Y. Primer y último. Primer y último. Porque previamente, ahora no me acuerdo, pero no, la contratación del CEO es antes o después. Es después. Antes del VC. Antes del VC, ¿no? Sí, sí. Bueno, un poco. O a O la sea, vez, o sí. Sí, bastante en paralelo, pero sí, pero un poco antes. Porque en un momento dado, o sea, nos planteamos que, oye, queremos crecer más rápido y tú estás muy centrado en producto y vemos o descubrimos que tenemos que hacer un go-to-market mucho más agresivo Ujú. y tenemos que incorporar una figura más de ventas. Sí. Más de venta tradicional, Ujú. ¿no? Y ahí igual nos vamos al otro extremo, ¿no? Buscamos una persona muy de ventas de verdad, de una empresa tradicional, que la agilidad de la startup, el cambio constante, tal, igual no es su entorno más cómodo. Pero bueno, intentamos ir a buscar una persona que venga de ventas y le damos la dirección de equipo. Sí. Que esto sí, fichamos, sí, 2017. 2017. Me acuerdo porque levantamos Sí, la no me ronda Angel de Factorial Sí, en aquel sí. año, sí.
Sí, porque es un año, durante un año estuvo Ramón y un poco fichamos como CEO para que liderara la parte comercial. Nosotros al final, la realidad es que sentó las bases, ¿no?, de lo que luego es bastante aquí en la casa, ¿no?, el modelito de outbound que tenemos. En Kipu Sí, que en general tampoco en INNIC en general no habíamos hecho nunca una estrategia de No. ventas. No. La realidad es que le intentasteis fichar, si no me acuerdo mal, como director director de comercial. ventas. Sí. Y luego él hizo un raise y dijo, me vengo, pero soy CEO. Bueno, no. Más o menos. No, de hecho, quería hacer como de consultor de ventas a toda la casa y nosotros hicimos un race. Vale, o sea, Y le dijimos, hubo ahí pues, como. CEO. O sea, acabó de CEO, pero no era la idea original, no era vamos a buscar un CEO. Era vamos a buscar un director de Sí. ventas y acabó de CEO. Sí. Sí. Fuera como fuera, ya no nos acordamos ninguno. Y se sentó las bases, ¿no?, yo creo, de una máquina, ¿no?, con SDRs, con Sales Executive, con un CRM, no sé, o sea, cosas que son muy básicas hoy en día, ¿no? Y que, Contratáis una vendedora que luego actualmente es la directora de ventas de Factorial, ¿no? Que es Nitia. Sí, ¿no? Sí, de hecho, no, antes ya estaba ya Nitia, ¿eh? Justo al momento en que entra también el director de ventas. No, No antes, recuerdo mal. antes. No, pero un día antes, Bueno, un no mes sé antes, cuánto creo que fue un tiempo mes antes. Pero sí, es igual. Sí. No, y bueno, y yo creo esta fue la base. Luego, al cabo de un año, pues también nos dimos cuenta que necesitábamos más producto, básicamente, y que no era suficiente, ¿no? Y en ese momento, pues un poco tiramos para atrás todo esto, ¿no? Nos volvemos a centrar en dos cosas, ¿no? En producto, por un lado. Este dilema que lo tienen muchas startups, ¿no? Decir, oye, no tengo go-to-market. O sea, nunca sabes si el problema es el go-to-market o el producto. Correcto. O sea, no hay una forma certera de entender si realmente te estás equivocando en el producto o en el go-to-market, ¿no? Entonces tienes que invertir en las dos cosas y yo siempre digo que son la misma cosa. Que no hay producto sin go-to-market, no hay go-to-market sin producto, ¿no? Y si esto no es un engranaje único y perfecto, no es difícil que funcione, ¿no? Y en aquel momento, bueno, invertimos mucho en go-to-market y luego, pues, go-to-market generó una especie de excusa también, no sé, yo lo veo así, un poco una excusa de nos falta producto. Y bueno, nos quedamos ahí un poco atrapados y no acabamos de crecer lo que esperábamos. Y es en este entorno donde veíamos una oportunidad grande, pero que nos está faltando recursos para ejecutar, nos acabamos convenciendo de que nos faltan recursos y es donde vamos a buscar VC. Decimos, bueno, vamos a levantar pasta. También hay una cosa, cuando pones un CEO de fuera, que además viene de empresas más grandes, todo lo que sabe hacer cuesta dinero. Sí, claro. Porque un founder como Roger o como Albert Sí. o como nosotros sabemos hacer muchas cosas sin dinero. Y es una de las pocas cosas que sabemos hacer. Al principio es muchas cosas sin dinero, pero cuando traes a alguien... Que cuando no tiene certidumbres tiene valor infinito. Bueno, Poder ir la vida iterando, te probando da muchas vida, cosas. ¿no? Entonces, Sí, claro. una de las cosas que pasó es que todo costaba dinero. Sí, claro. Sí, sí. Entonces hay que ir a buscar dinero. Y bueno, ahí yo creo que hicimos dos grandes cosas, ¿no? Yo creo, una fue invertir en producto, ¿no?, y tecnología, y incorporamos un CPO, un CTO y un equipo importante, ¿no? Y luego yo también puse focos a trabajar con la asesoría, ¿no? Porque veíamos que teníamos una base, que estaban contentos, pero que no acabábamos de penetrar en sus carteras suficiente, ¿no? Y me dediqué a esto durante 2 años a full, ¿no? Que Es verdad. ha tenido, bueno, a la larga ha tenido muy buen resultado y nos ha cambiado la vida un poquito. Y un poco este fue el plan, ¿no?, que fuimos ejecutando, ¿no? Hasta final de 2020, ¿no? Antes que eso, el VC que incorporamos, esto fue un momento donde yo, de hecho, ya que estamos hablando aquí, me incorporé o me involucré un poco más, porque yo había sido el CEO de Camalún, bueno, era el CEO de no, había entrado ya Juan, he dejado Camalún en 2016, creo. Me involucré más en Kipu. Yo monté esta ronda, fui a ver a varios inversores, varios VCs, concretamente los que entraron son CNBB, y era una gente que no solo invertía dinero, ¿no?, en este caso, sino que eran las personas que más sabían de este espacio que yo había conocido en mi vida. Sí, sí. O sea, me fascinaba hablar con ellos de precisamente de este espacio de pequeña empresa y de gestoría, ¿no? Ellos eran los fundadores de Exact, que había sido uno de los grandes ERPs que había creado Europa. Pues. Y sigue siéndolo, ¿no? Eran varios socios, muy de producto, muy de trabajar, la típica gente que trabaja 12 horas, 7 días a la semana, metidos, discutiendo mucho. Habían tenido algunos roces entre ellos importantes y les había llevado a vender Exact. Entonces, 2 de estos socios de Exact habían montado otro negocio en el mismo espacio, es decir, nunca habían parado,
que era Yuki, Ujú. Yuki Accounting, que era el software que estaba liderando o estaba consiguiendo una posición de liderazgo. Cuando los conocimos estaban más de 12 millones de euros de ARR en Holanda, concretamente muy centrados ahí. Mm. Y Y Bélgica. Y tenían Bélgica, sí. y Bélgica, y tenían un modelo precisamente también de dar herramientas y dar soporte al gestor, ¿no? Y entonces, bueno, yo me planté a Rotterdam con un... Bueno, es que es una historia curiosa porque me robaron la mochila yendo, yendo a Rotterdam, me roban la mochila, con lo cual llego con las manos en los bolsillos. O sea, no tenía ni el portátil para hacer la presentación, cosa que no me había pasado nunca. Pero bueno, les expliqué el proyecto, la oportunidad, tal. Bueno, estuvimos iterando. Y la verdad es que fue bastante bien, nos entendimos y deciden acabar invirtiendo 1 millón de euros, Ujú. Sí, sí. ¿no? Y Y eso es en 2018. sí. Y bueno, un poco seguimos un poco desarrollando lo que estábamos hablando antes, ¿no? Especialmente foco en producto y foco en asesoría, ¿no? En cómo penetrar bien y trabajar con asesor. Y al final de 2020, pues estamos otra vez que o levantamos, tenemos que Pero no has levantar. explicado otro cambio de CEO, Ah, correcto, es verdad. Ah, que es importante. sí, en esta historia, ¿no? Pues ya no sé cómo aparece. Bueno, vemos que el tema del go-to-market... Roger estaba muy ocupado con las gestorías. Correcto. el que estaba luchando con los CEOs era No, Bernat, ¿no? no, es que es interesante, ¿no? Porque Sí. o sea, vemos que, hostia, el go-to-market pensamos que la clave, pues igual no está en la clave, ¿no? Necesitamos más producto, necesitamos... Entonces, por casualidad, pues también conocemos al que es el número 2 de la gestoría más grande del mundo. Sí, el COO, ¿no? El CEO, ¿no? responsable de Porque el operaciones. CEO era puro fundraising, Sí, sí. el CEO llevaba la compañía, ¿no? Una Sí, compañía de más de 8.000 personas por todo el mundo, haciendo precisamente pues, servicios profesionales, corporativos, contabilidad, taxes, etcétera, ¿no? De grandes multinacionales, el grupo TMF. Ujú. Y esa persona estaba ya un poco harta. ¿Cómo le conocemos? Pues en un proceso con un headhunter. Ujú. Con un headhunter que teníamos que nos va presentando gente y tal, vamos conociendo. Y uno de estos que conocemos es a Dan Cracked. Ujú. Entonces vemos, Dan es una persona con una capacidad estratégica, con una idea del mercado muy, muy buena. Ujú. La verdad que aprendemos mucho, nos sirve para orientarnos y para entender en qué punto estamos, ¿no? Y cuál es el panorama a nivel mundial de nuestro espacio. Y pasa a liderar Kipu, Ujú. ¿no? Entonces es una figura distinta, ¿no? Le da otro sentido. Él también invierte en la compañía, él sale de un proceso precisamente de M&A donde un private equity había comprado el grupo TMF, si no recuerdo Sí. mal, ¿no? Y entonces él sale y decide invertir en eso, ¿no? Porque él también estaba buscando proyectos, startups, donde hubiera mucha más agilidad, mucho más Bueno, tal, porque estaba harto un poco del y mundo del lado de corporate. producto, ¿no? Está muy También. en servicio, pues un poco estará a otro lado, ¿no? De producto y tal. Sí, sí. Luego con el tiempo él se da cuenta que es demasiado ágil, demasiado flexible el mundo startup y acaba de alguna forma volviendo a otro negocio más parecido a lo que hacía anteriormente, con el tiempo. Pero bueno, fue una figura clave, Dan, Sí, ¿no? sí. Bueno, está 2 años, ¿no? Desde 2019 a 21, ¿no? Desde marzo, de hecho, del 19 a 2 años está. Hasta lo suficiente para darnos cuenta que siempre habíamos tenido CEO. Bueno, a ver, yo en general siempre está, o sea, yo hay un tema que es que yo lo que siempre digo es que yo por encima de todo soy socio, ¿no? Y al Founder. final, founder, socio, y que lo que yo haga a nivel operativo dentro de la compañía es irrelevante. Estoy donde más valor pues, puedo aportar a la compañía, que es lo que me interesa, más que un cargo o una posición, ¿no? Y que eso que dices no es tan obvio. O sea, hay mucha gente que no lo hubiera vivido así, ¿no? O sea, el hecho de entran dos personas a gestionar tu empresa, ¿no? Y cederles espacio, dejarles hacer, ¿no? Y tener la humildad para entender a ver qué nos puede aportar esta persona. Pues esto no todo el mundo lo hace, ¿no? Sí, puede ser, sí, no sé. Pero bueno, no, joder, yo por ejemplo, cuando me pongo con el tema asesorías a full en Success, pues veo que hay una oportunidad de la hostia allí, ¿no? Y que vale la pena pues dedicar todas las energías a esto, porque ahí va a haber un retorno, ¿no? ¿Cómo fue dejar de ser CEO? O sea, darle el bebé a una persona que empiece a tomar todas las decisiones. Es que tampoco... Un poco sí que pasó. Un poco sí que pasó, pero... A ver, al final... También... Porque a mí no me gusta el concepto coceo, ¿no? Pero con Dan hemos operado mucho por ejemplo, de esta forma, ¿no? Y al final a mí me dejaban hacer
todo, ¿no? Y yo también dejaba hacer y dar o sea, es que si no confías en esta persona, pues entonces no tiene sentido tenerla allí, ¿no? Entonces, claro, también es un poco la trampa, ¿no? Porque al final estoy en los dos sitios. Soy empleado, pero luego estoy en el board, que puede poner y poner y quitar CEOs, ¿no? Entonces también era una postura. Claro, tengo dos sombreros, ¿no? Tenía dos sombreros, ¿no? Entonces, a ver, dar espacio. Bueno, la gente tiene que sorprender y aporta por cualquier persona, ¿eh? En general que fiches, no hace falta que sea el CEO, ¿no? Y al final la gracia es rodearte de gente buena que aceleren un poco todo ese proceso, ¿no? Y, no sé. No fue especialmente dramático, ¿eh? No, para nada. No sé. Entonces, año 2019, final del 2019, nos damos cuenta que el plan de negocio que planteamos de un crecimiento muy agresivo, que tampoco con 1 millón de euros, tampoco son tantos recursos para hacer un crecimiento realmente tan agresivo, ¿no? Y en un mercado que recientemente y crecientemente recibía más financiación, otros players, donde subían los costes de adquisición. Sí. Nosotros tradicionalmente habíamos venido mucho del orgánico, de estar muy centrados en un crecimiento más con costes más bajos. Vemos que no podemos cumplir con el plan de negocio, que la parte de B2B lleva más tiempo de lo que la gestoría lleva más tiempo de lo que preveíamos, con lo cual vemos que tenemos que hacer una reestructuración muy importante, ¿no? Sí, a ver, hay un punto que bueno, uno podría llegar a levantar pasta, pero pierde el control de la compañía, porque esto también puede pasar, ¿no? ¿A qué condiciones? Sobre todo también porque era una situación donde no había muchas alternativas. Con la estructura teníamos unas 40 personas, entre 30 y 40 personas, un equipo de producto más o menos grande, tal, y veíamos que no íbamos a ejecutar en tiempo Correcto. El plan de negocio que habíamos planteado. Sí, ¿no? sí. Entonces planteamos una transacción. Podíamos ir a buscar financiación, es una opción, y la otra opción era hacer una reestructuración no traumática, ¿no? Que es lo que nos planteamos. Y ahí es donde tenemos el hermano Factorial, ¿no? Aquí van apareciendo diferentes jugadores, diferentes monstruos en la película. Sí, o sea, en aquel momento Factorial acababa de encontrar petróleo, ¿no? Usando la metáfora de antes, empezamos a crecer mucho en ventas, cogimos un momento y unas métricas muy, 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 muy buenas y dijimos, podemos levantar una muy buena ronda en Factorial y de repente pues tenemos pulmón para decir, vamos a crecer, 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 vamos a invertir muchísimo y creemos que podemos tener retorno, ¿no? Y en el mismo momento, en Kipu estábamos diciendo, oye, no tenemos pulmón, necesitamos ser más eficientes, tenemos demasiada gente que nos ha costado la vida contratar, que tienen un talento increíble, que tienen un know-how y una visión muy, muy potente. Y ahí dijimos, oye, o sea, 1 más 1 son 2, ¿no? Vamos a sentarnos alrededor de la mesa y, de hecho, nos planteamos varios escenarios. O sea, nos llegamos a plantear Factorial compra Kipu y se fusionan y son una misma empresa y los dos hacemos la misión compartida. Al final dijimos, no son demasiadas cosas, cada uno hace lo suyo, vamos a hacerlo en caminos diferentes, pero a Factorial le interesa mucho equipo, sobre todo de tecnología y de producto, pero de todo, entre otras Nitia y otras personas que acabaron formando partes clave del equipo de Factorial, y hicimos una operación en la cual Factorial compró parte del equipo de Kipu. Y con eso pues aceleramos a gas y bueno, obviamente no, pues hemos seguido creciendo mucho y Kipu, aparte de tener más recursos, tenía menos costes, con lo cual pues una bombona de oxígeno brutal, ¿no? Claro, nosotros en ese punto teníamos el tema de que, claro, nos podíamos meter, o sea, teníamos un negocio con unos miles de clientes importante, un buen producto, relevante en el mercado. Y que nos podíamos meter en rentabilidad, en ser profitable, en tener beneficios, ¿no? Y esto es un poco lo que hicimos y seguir operando la compañía sin que se complicara el asunto, ¿no? Y un poco ahí lo que dijimos es, bueno, vamos a... Pues crecimos los 2 primeros años pues un 25% year over year, ¿no? Año a año. El 20 y el 21. El 20 y o sea, esto pasa en final del 19. Principio del 20. O sea, el 20. Esto pasa diciembre del 19. Empezamos a ejecutar con la nueva estructura. El 1 de enero. El 1 de enero ya. Está el cambio hecho. Correcto. Bueno, sí. Sí, un poco más, pero sí, pero sí. O sea, de unas 40 y pico personas que debían haber aquí, pasáis a ser 10, 15. Sí, sí. 15 personas. Un equipo pequeño y hacemos un plan. Teníamos bastante certidumbre, ¿eh? O sea, también es que llegamos a un punto que nosotros tenemos bastante certidumbre en lo que podemos captar, ¿no?
tanto en todo tipo, o sea, en el online y en asesorías y lo que penetramos. O sea, hay mucha certidumbre, por lo tanto hicimos un plan que de hecho lo superamos incluso, ¿no? Hicimos un plan tipo worst case escenario, ¿no? Para asegurar no palmar. Y un poco el plan era, bueno, pues hacer este plan que sabemos que podemos hacer seguro, ¿no? Con la tesis de todo lo que generamos lo reinvertimos, ¿no? Y durante los 2 primeros años pues crecemos a esto, ¿no? Alrededor del 25%. Vamos creciendo progresivamente todas las áreas, ¿no? de la compañía. Y este último año pues vamos a crecer casi el 50%. Ahí sí que le metemos gas al asunto, también porque vamos generando recursos y Metemos gas, pero sin capital externo. sin capital O sea, externo, todo manteniendo con la cash flow caja. positive, para ser precisos. Este es el término que, o sea, cambia el mindset y pasar de crecer a vamos a crecer rentablemente. Vamos a Correcto. mirar el EBITDA. Esto es la película ese de hoy famoso de todas las empresas. Exacto. Este famoso desconocido, el EBITDA, vamos a abrazarlo, ¿no? Y vamos a intentar montar un negocio rentable. Bueno, ¿no? y que aquí hay un tema que es que nosotros sabíamos pues, que muchos de nuestros competidores pues, sufrirían, porque sabemos lo que es jodido captar, lo que cuesta y lo jodido que es el mercado. Y sabíamos que mucha gente pues, sufriría, ¿no? Por el camino y que había el horizonte de la factura electrónica y que teníamos que estar preparados para ese día, ¿no? Esto era un poco el plan era este, ¿no? Que es un poco lo que acaba pasando, de hecho, ¿no? Y para explicar un poco más antes, esa transacción fue una compra de activos, que en este caso pues eran activos intangibles, eran personas, ¿no? Por parte de Factorial que pasa de un día para otro. Este año, en 2019, era el año que tú tuviste Ainhoa, ¿no? Sí. Esto pasó en abril de 2020, la transacción. Nosotros empezamos a Formalmente. hablarlo a finales de 2019 y Ainhoa nació en noviembre de 2019. Sí. O sea, fue el final del 19, principio del 20, porque tardó. Esto no fue de un. O sea, en tu cabeza las cosas pasan en un instante, pero luego pues hay que hacer cosas, el hay papel que encontrar tardan un dinero, trimestre. hay que Papeleo, tal. pero- Pero sí, tardamos unos 3 meses más o menos en que acabara sucediendo todo esto. Sí, sí. Para mí fue también un milestone, una fecha importante, porque fue el momento donde yo decidí dejar de hacer todo lo que hacía en ITNIC. Correcto. O sea, dejé todas las otras. Yo en noviembre, el 11 de noviembre nació Ainhoa y el 11 de noviembre estuve 4 semanas donde no vine a la oficina. O sea, hablábamos por chat y tal, pero no estaba en el día de las operaciones y tú pasaste a llevar todo el equipo que llevaba yo. O sea, todas las cosas que estaban reportando a mí durante un mes las heredaste. Y luego a final de año es cuando oficialmente te incorporaste full time a Factorial. Sí, sí. O sea, justo después de esto. Y ahí decidimos levantar una serie A y cerrar esta operación y un poco pasó todo en muy pocos meses. Y luego viene COVID, ¿no? Es que Y luego llega el COVID, es que fue muy intenso. llega el Fueron unos COVID. 3 o 4 meses muy Sí, intensos. Y que bueno, lo pasamos bastante bien, ¿no? Claro, te genera otra vez incertidumbre, ¿no? En todo el panorama, pero más o menos. Pero suerte que nos pilló de fundraising o alguna cosa así, gastando y apurando. O Sí, sea, sí. os pilló break-even. O sea, todo bien. Que- Claro, o sea, claro. timing Vaya perfecto. diferencia. A nosotros nos El pilló timing con una fue- serie A recién cerrada, a vosotros con el break-even. O sea, todos más o menos tranquilos. Pero, y hay gente que se levantó de la silla físicamente, se movió al otro lado de la oficina y se sentó en Factorial. O sea, en enero de Sí, 2020. hizo 5 metros y se Claro, sentó. o sea, había gente que sí, se estaba vendiendo equipo a tope o estaba construyendo producto para equipo y pasaba a construir producto para Factorial o Sí, vender sí. Factorial, ¿no? Sí, sí. Que esto no es obvio. No es obvio. O sea, no entiendo cómo funciona tan bien, pero funciona bastante bien, ¿no? Sí. Sí, Y- sí. y el- O sea, desde el punto de Bueno, vista a ver. Factorial estamos encantadísimos. También encantadísimos. funciona bien, yo creo, porque al final nos conocemos, hay una cultura muy parecida, a nivel, hay un stack similar, o sea, hay una serie de cosas que también Sí. agilizan un poco el asunto, ¿no? Y estas sí, 15 sí. personas que se quedaron ahí el día 2, después de esa transacción, ¿cómo lo vivían? ¿Cómo lo vivieron esto? Es decir, Bueno, ¿por al qué final, ellos? ¿Por qué ellos? ¿Cómo? No, o sea, ¿cómo es día 2? Bueno, pues hay un nuevo escenario, hay un nuevo reto. Aquí en la casa también pasan cosas cada año, cada 2 años de forma muy salvaje, ¿no? Y esta es un poco la gracia y la gente pues, que también está aquí, pues es un poco parte del día a día casi, te Pero diría. entienden ¿no? el reto, entienden la oportunidad. Entienden el reto, entienden que. Y ejecutan, además. Y ejecutan bueno, y construimos un poco el equipo del mañana, ¿eh? O sea, porque al final, por el camino de estos casi 3 años, ¿no? Después de la operación, pues tenemos. Bueno, de hecho, el equipo ejecutivo, pues fichamos al que luego es el CMO en abril, en pandemia, ¿no? Luego fichamos a un CTO hace ya 1 año y pico, ¿no? Y tú vuelves a ser CEO. Yo vuelvo a ser CEO, correcto. Al cabo de, o sea, a inicios de 2021. Operábamos con Dan. A ver, con Dan
Dan consolidó la empresa ese 2020 muchísimo, ¿no? La limpiamos para que todo estuviera pues, al día, perfecto, todo ordenado. Y de hecho, mi principal la preocupación el día 1 era tener visibilidad de lo que pasaba al negocio, pues lo de equipo, ¿no? Lo que hacemos, que no estaba bien resuelto. Y ver esto también nos cambió la vida, tener métricas real time de lo que pasaba y tal. Entonces, o sea, de alguna forma consolidamos lo que teníamos, ¿no? Porque al final cuando uno crece va... Es igual lo que tienes aquí en el armario. Está venga, todo muerte, roto, venga, dale, pero ¿sabes? crece, sí. Y pusimos orden en la casa. Esto, Dan ayudó. Dan es un diésel, ¿no? Que va a su ritmo. No es el ritmo startup de locura, sino... Pero fuimos consolidando la compañía, ¿no? Especialmente 2020 fue la clave, ¿no? Limpiamos cosas, tal. Y por el camino, pues, de hecho, la responsable de ventas, Victoria, pues entró como becaria a final de 2019 y se convirtió en la que está liderando hoy en día, ¿no? De ventas. Y escalamos, ¿no? A pues, casi 40 personas que somos a fecha de hoy, ¿no? Y en parte es de un equipo que construimos que no existía. Enero de 2020, el equipo, Victoria sí, pero bueno, llevaba 2 meses y era becaria, o sea. Casi todo Claro, del reconstruimos nuevo el equipo. Claro, o sea, ya pasó mucha gente, hay gente que aún sigue, ¿no? Que vivió esa transacción, pero también reconstruimos la empresa, ¿no? Y era una nueva, no era una nueva empresa, pero una nueva historia, ¿no? Y una nueva pantalla. ¿Cuándo decidimos vender la compañía? Antes que esto, yo tengo una pregunta, porque hemos hablado de que entró un VC. Y el VC en general, pues lo que estamos explicando parece una historia fantástica. La empresa es rentable, pero el VC no quiere una empresa rentable Totalmente. que crece un 15, 20, 50%. El VC quiere un pelotazo, quiere un %, se la juega y prefiere cerrar la compañía, pero haber intentado hacer un %, que un 15% de crecimiento al año. ¿Cómo fue esta relación de decir, oye, no vamos a hacer un %, vamos a ser rentables y ya veremos qué pasa? Yo creo que aquí pues es una persona del sector que conoce lo que hacíamos y esto ha ayudado siempre mucho, ¿no? Y No es un VC al uso. no es un VC al uso, es como un Si lo business, hubiera sido, es como un business angel on asteroids, ¿no? Y esta es la realidad. Sí. Si lo hubiese sido, Vale. habría sido probablemente distinta la película. Habría sido un problema. Bueno, que tienes ahí una persona en el Sí. cap table que con preferred equity, Sí, sí. que significa que si no tienes múltiplos locos de crecimiento, tiene toda la compañía Sí, en sí. cualquier Bueno, escenario pero el final de preferred equity transacción. no renunció, ¿eh? O sea, el preferred equity sigue estando ahí. Lo que pasa es que estás planteando otra velocidad de crecimiento. No, Bueno, pero acepta, por eso no acepta un renuncia. retorno modesto. Sí. Que a un VC le molesta un retorno modesto. Acepta igual limitar el potencial Sí. de retorno, pero no. Y no apoya este cambio, esta Apoya el decisión. cambio. No el entiende- suelo, digamos. El suelo no renuncia. ¿eh? No, ya. Pero el tema es que Tampoco sí que quiere tirar entiende- dinero, entiendo. Obviamente. Supongo que entiende la oportunidad que hablábamos, ¿no? Antes la conoce porque la vive, porque tiene una compañía que, bueno, la vendió, pero que hacía lo mismo casi, ¿no? Y, Por el camino, esta compañía que habían montado este VC, ¿no? Yuki, la vende. la vende, sí, sí. Y tenía la oficina, por cierto, ahí. Sí, Sí, ¿no? en la puerta de ahí Físicamente, para detrás. complicarlo O sea, todo más, Está- tienen la misma oficina en Esto es nuestro tan mismo complicada edificio. esta historia. Esto es Bernat haciendo cross-selling, que es un clásico. Siempre me llevo yo las... Pero bueno. Sí. Sí, no, claro, o sea, esto ayudó mucho y el board siempre ha sido muy supportive. O sea, joder, el board de Bernat, que tú que conoces perfectamente Equipo porque llevas toda la vida, como quien dice. Yo siempre soy muy supportive. Sí, no, totalmente. Y luego, joder, Dan, que viene de ser pues, uno de los que más sabe del mundo de gestoría en el mundo casi, y un tío que ha hecho y Lucas, que ha hecho 2 empresas de software que No, solucionan el board un poco era problemas. interesante. Sí, no. Y entonces, Esto bueno. cuando yo dejé de estar en el board, ¿no? Sí, cuando Vale, se cuando yo me fui, salir se tú y volvió empezar lo bueno. bueno. Sí. No, y esto, joder, esto ayudó mucho, obviamente. Lo que sí que es cierto que yo creo que hubo un antes y un después, final de 2021, ¿no? Ahí ya siendo yo CEO, pues veo la oportunidad de poderle meter un poco más de gas al asunto, porque realmente, joder, tenemos unas métricas muy predictibles. O sea, nos podemos equivocar, pero no nos equivocamos demasiado, ¿no? Y por lo tanto, y sabemos hacer las cosas para que sean rentables, con los paybacks adecuados, etcétera y tal. Y pues le metemos un poco más de gas, ¿no? Al asunto y lo ejecutamos, ¿no? Este año, ¿no? Joder, y sale la ley de la factura electrónica, por lo tanto esto ya cada vez es más real, ¿no? Esta historia que decíamos, va a llegar, ¿no? Va a llegar, pues de entrada ya hay una ley, ¿no? Bueno. Momento en que decides, o decidimos, o pensamos, porque se puede decidir, pero luego tiene que pasar, vamos a vender. ¿Cómo va esto? O sea, hay una realidad que es que desde
precisamente desde 2020 hay gente que empieza a ponerse en contacto con nosotros, que ha ido a más. O sea, en 2020 habían 4, en 2021 40 y en 2022 400. O sea, una cosa increíble. 400 es mucho, ¿eh? O sea, de verdad que es una cosa exagerada, ¿eh? 400 empresas se han puesto en contacto contigo para gente comprarte. Uber random y private equities y de todo. O sea, cosas muy random. Iban llegando también. novias y novios. Que luego a muchos no En tienen la cola sentido. miramos por la ventana y no veíamos el final de la cola. No, pero que o sea, al final hay empresas que tienen un ejército de sourcing que puede tener sentido o no, pero el mail lo Pero tienes. por Está en el LinkedIn, radar. por LinkedIn o por email. Por mail, casi todo por email, ¿eh? Casi todo por mail. Pero Kipu no hace un outreach de estoy en venta. Entonces, en un momento vemos que, bueno, pues es una opción, ¿no? Y al final lo que teníamos miedo era, bueno, en este escenario de estar solos y de hacer el negocillo y tal y cual, en profitable tal, igualmente se nos pasa la oportunidad, ¿no? Porque no tenemos, o sea, si al final el escenario de Italia que decíamos que las compañías pasaron de 10 a 300.000 clientes, esto no es gratis tampoco. Entonces, bueno, pues por el camino y asegurar el captar la oportunidad y darle una nueva vida, ¿no? Y dar salida al socio actual, ¿no? Bueno, pues era una opción que tenía sentido, ¿no? Manteniendo yo seguir en el proyecto, que al final es lo que me motiva, ¿no? O sea, por lo tanto, también buscar a alguien que tenga sentido, ¿no? Y que nos compre un poco esta película. Pero entonces, ¿sí o no? Kipu busca a alguien. Y entonces en ese momento empezamos a trabajar con un advisor de Money, con Crea. Vale. O sea, vamos a buscar un investment banker. Correcto, que hace un poco, o sea, que te hace... ¿Y el mensaje ahí cuál es? ¿Me están llegando novias? Búscame las buenas. Me están llegando novias, vamos a, por un lado, a preparar la documentación de todo Vale, ello, que esto vale. es un trabajo Vale, a nivel sí, sí. más de deck, por un lado, y a nivel financiero, que esto Totalmente. hay mucho curro y no Sí, sí. tenemos gente in-house para Sí, poder sí. hacer esto. Y luego, pues vamos a atender, por un lado, y por otro lado, a picar puertas y ver qué pasa, ¿no? Llamar a las puertas y a ver cómo O sea, está lo el vamos a mercado. explorar y lo vamos a hacer bien. Sí. Y llegado el caso, pues poder generar un escenario competitivo, bueno, ver ¿Y esto un qué poco. cuesta un investment banker? Esto cuesta, pues concretamente, un 3% del coste de la En transacción. Cataluña se lleva mucho. El 3% en Cataluña es un clásico. Que sería Pero bueno, entiendo que eso es negociable, dependerá de deal O sea, by un deal. porcentaje de la transacción, Sí. sea cual sea y tal. Sí, Vale. alrededor de esto. Ujú. ¿Y cómo ha ido? Porque he escuchado rumores de que ha habido novias que no han acabado bien. Entonces, bueno, durante todo este camino hay muchas, porque O sea, al final... yo creo que cometimos el error de pensar que hubo una primera aproximación que lo veíamos muy clara y dábamos por sentado que ya está, ¿no? Es que me acuerdo una conversación con Miranda que El abogado, el que ha abogado que ha estado en el estado por aquí podcast. en el podcast, ¿no? Y que también ha sido nuestro abogado. Que es el abogado en la transacción esta, pero y yo le decía, tío, es que yo no te quiero pagar la factura, tío, porque es que esto ya está hecho. Yo le decía, tío, que esto ya está hecho. Pues, Ahora esto te va a hacer un tweet son 2 Miranda semanas. sobre esto. Son 2 semanas. De hecho, esto Pero siempre lo dice. Todos son 2 semanas. Correcto. Y él decía, no, ya verás que no, que esto lleva más tiempo de lo que piensas. Y estaba convencido de que esto ya estaba hecho. 2 años después, No, 2 años no, 2 años no. 1 año y pico. Un año después lo yo creo que comentábamos sí. en la ¿no? notaría el otro día, tío. Pero sí, a ver, o sea, yo creo que por el camino nos contacta todo el sector. Es que, o sea, al final por el camino el mercado se ha concentrado y han entrado, Ha habido varias adquisiciones. Han entrado players especialmente europeos, ¿no? En España. Holded se vende a Visma. Pues se vende a Visma, Software del Sol se vende a Team System. Bilin. Luego Cegit entra en España comprando Grupo Primavera, que Grupo Primavera Correcto. se monta a partir de Icon, Correcto. que es un RP, Correcto. que hay Oakley detrás y montan O sea, un portfolio. consolidación y private equity Brutal. muy activo. Brutal. Equipo por ahí con su rentabilidad, escuchando a las novias. Y por el camino, pues hay. Con su rentabilidad. Con su rentabilidad. Es que A ver, tampoco eran millones es de euros de envidia, es Vita. envidia de la Tampoco eran rentabilidad. millones de No, euros de Vita. pero por ejemplo, ¿no? Ahora que se ha reventado un poquito el mercado, pues básicamente el mandato era hasta hace 2 meses. Crece el 300% y quema pasta. Bueno, si creces al 60% y vas hacia la rentabilidad, pues te lo compro. O sea, también. En Factorial seguimos con el mandato anterior. Pero esto es un poco Sí, sí. lo que está Totalmente. pasando, ¿no? Y por el camino, pues se caen o no avanzan 2 transacciones que estaban muy cerca y alguna más por detrás que también parecía cerca y no. ¿Pero qué ¿sabes? significa muy cerca? ¿A dónde se llegó?
O sea, en una hay una Una que es un private equity. una que es una es una empresa, ¿no? Un gigante del sector, ¿no? Europeo que pone encima de la mesa una oferta no vinculante, una LOI, ¿no? ¿Vale? Con su due diligence y toda la movida. Se hace todo esto. Se hace todo, ¿no? Hasta Vale. el final. ¿Vale? A falta Tortura del contrato, a falta de empezar a hacer los contratos. O sea, no de se había forma- empezado a hacer el contrato. No, era el siguiente paso natural, Vale. ¿no? Pero lo vieron todo de Pero equipo. había el OI, ¿eh? Y vieron todo, Sí, ¿eh? con el OI, con due diligence y O tal. sea, ya lo sabían absolutamente todo el negocio y también jode mucho, ¿no? Que a alguien se lo das todo. Es que el tema de las LOI, yo creo, no sé. O sea, tú tienes es una oferta no vinculante, te ven todo por dentro, te hacen pero perder ya- en un tiempo Esto brutal. es más, ¿eh? Porque todo ya te lo han visto, en el fondo, porque luego lo... Pero es todo. Claro, pero luego lo que haces hacer es constatar que lo que has dicho Ya. antes de la LOI es cierto. Sí, Ya. sí, pero te han hecho gastar dinero y Esto tiempo. O sea, sí. si quieres Es putear a más una el empresa, tiempo que lo ya mejor lo que puedes sabían hacer, todo. O sea, el extra, Ya, ya, ya. el extra Sí, no les sí. da mucho más valor de... ¿Sabes? pero perder mucho tiempo y dinero. Esto sí. Y nosotros Mucho. que no tenemos un equipo Y para una hacer esto. distracción Claro. y pérdida de foco. Es- Y un problema de gestión de socios, entiendo, donde Bueno, tú dices, sí. vamos a vender el mes que viene. y se te queda cara de tonto y estas Y cosas. luego dices, no hemos vendido. Lo peor Correcto. es la gestión de las emociones. De verdad. No, y sí, no, a ver, el problema es el tiempo y el foco, joder, o sea, claramente, ¿no? O sea, la mejor noticia de este año en realidad es que estando yo, entre comillas, distraído, el negocio ha funcionado como nunca, ¿no? Y esto... Oye, exacto, exacto. Y esto es un detalle. No, pero joder, de esto se trata. Hombre, sí, pero es que yo creo Ya que de tenemos esto se vacaciones. trata. Si al final necesito estar en todas partes, mal vamos, ¿eh? Sí, o sea, sí, es una muy mala totalmente. señal, ¿eh? Al final. Sí, sí. Y el negocio pues tenía una inercia que joder, el equipo obviamente pues ha hecho un papel increíble, pero esto es lo más importante, ¿no? Y se cae una primera operación pero, o sea, vuelvo, ya se daba por sentado esto, ¿eh? O sea, ¿El qué? la Ah, primera sí, sí. operación que se cae se daba por hecha, la gente ya estaba Se da celebrándolo. totalmente por hecha. Sí, totalmente. ¿Vale? ¿Razón por la que se cae? Pues básicamente porque no habían hecho los deberes. O sea, ¿Qué significa lanzaron Poco profesionales. en un escenario competitivo, lanzan una oferta, no han hecho los deberes de analizar la información previa, no de la due diligence, sino la de antes de la due diligence, y luego al Y final su propio mercado, no. ¿Qué no excusa tiene- pusieron? pues pusieron excusas desde el churn, que ya lo sabían, Vale. que ya sabemos que nuestro segmento es más alto que en un mid-market. Enterprise. En un Enterprise enterprise SaaS. o mid-market no tenemos un churn especialmente alto, tenemos un churn pues en línea un poco al segmento de freelance, ¿no? Sí, sí. Pero un NPS altísimo y tal, o sea, hay una serie O sea, excusas baratas de cosas que ya sabían. cosas que ya y sabían, o sea, Ya. ellos ya tenían esta información, no hacía falta una due diligence para llegar a esta conclusión y luego se enrocan en el deal de Factorial que ven fantasmas en todas partes que no tiene ningún puto sentido. La amenaza. ¿Y no Excusas. se excusan en la situación de mercado, los En ese múltiplos, en los ese- múltiplos no. que están cayendo? No, esto hay nada de no- esto. No habíamos llegado hoy, ¿eh? Ujú. No, habíamos no estaban llegado. creyendo todavía. No. Es antes de esto. Sí, sí. Y pero la realidad es que no habían hecho los deberes. Vale, No habían hecho los deberes. vale, Esta es la realidad. vale. Y Bueno, luego, bueno, digas. No, iba a preguntar. ¿Cuál es el deal definitivo? ¿Por qué? O sea, ¿qué pasa en ese tercer deal? Que, por cierto, es el mejor deal. Sí. No, totalmente. Bueno, para bien. ¿no? Estas cosas de estas montañas rusas, ¿no? De decir, oye, ¿qué tal? Hemos perdido el deal. Luego, ostras, viene un deal mucho mejor. Ostras, Se vuelve a perdido, caer. O sea, se vuelve hubo a un caer, segundo, se Hubo un volvió a caer. segundo que estuvimos muchísimos meses, era un poco casi asambleario, ¿no? Viendo a todo el equipo ejecutivo, no sé, infinito. Perdemos también muchísimo. Ahí ¿Hasta sí dónde que- llega? ¿En qué momento se cae? Pues justo antes de lanzar la oferta. O sea, Vale, el día o sea- que tocaba lanzar la oferta, pero ya haciendo casi una decision previa con el tiempo Vale. que estuvimos. O y sea, todo. estadios similares, los dos muy, muy avanzados, pero. Uno sin oferta, o sea, sí estaban Sí. haciendo los deberes, pero lentos, vamos Sí. a decir. Y ahí sí que este se cae porque se va a tomar por culo el mercado. Vale. Entonces, o sea, ahí se acojonan porque ven. Claro, ahí el las playbook bolsas es y- no abras un melón de un Sí. país nuevo, Vale. ¿no? Y tiran. Vale. tiran Y ahora para si atrás. llega el tercero. Y el tercero pasa un poco a la par, ¿no? De hecho, empiezo a hablar con ellos antes de que se cayera el otro, porque habían insistido y tal, y habían sido bastante O sea, insistentes. poligamia aquí, ¿eh? Bueno, lo que hay que hacer es Una abrir obligación, pipeline hay y que tener escuchar a la gente, alternativas. luego ya veremos si me interesa o no, ¿no? Sí, Pero, sí. Y nada, y en este caso, pues va muy rápido. Son muy listos, son muy smart, son muy listos, pillan las cosas, hacen los deberes.
¿no? Y tú ya tienes más experiencia de... Yo tengo experiencia. tengo la información preparada. Ya no tocas con la trompeta que hay un deal hasta el último momento. Por supuesto, también. Y yo creo que también tiene que haber, antes decías tú lo de la psicología, tiene que haber ahí un factor importante que es tú como ya seguramente eres escéptico, porque se te han caído 2, ya vas ahí un poco más de, a ver, no me hagas perder el tiempo, o sea, vas un poco quizá más confiado en ti mismo. Absolutamente. ¿no? Con claro. más fuerza Totalmente. a la mesa. Porque no lo necesitas, ya se te han caído 2, ya has aceptado que no vas a vender. Yo estaba equipo. hasta los cojones, ¿eh? O sea, claro, Sí, yo estaba no, hasta lo los sé. huevos. O sea, yo estaba hasta los huevos. Yo quería operar el negocio y que les den por culo a todos, básicamente. Y es que, claro, es que ya llega un punto que dices, bueno. Pero yo le decía a Roger, Roger, no, reflexiona. No, pero claro, joder. Pero que esto seguramente te dio una confianza y una psicología que te permitió ir pues más al grano, ¿no? A decir, oye, esto es lo que hay, a esto me interesa, esto no me interesa. Y también esta gente son de este estilo, que hacen los deberes, no hacen perder tiempo, o sea, es que este es el tema, ¿eh? No tener que explicar la misma cosa 40 veces, que es lo que pasa, es un tema. ¿Y quiénes son esta gente? Entonces, No lo hemos dicho todavía. No. o sea, básicamente, quien compra el 100% de la compañía, o sea, quien compra es Sellsy, ¿no? Que es un ERP francés, ¿no? Vale. Que especialmente es bueno en la parte de CRM, o sea, desde un poco hace todo el ciclo desde el lead, ¿no? Hasta cobrar. ¿no? Y básicamente pues buscaban 2 cosas, ¿no? Entrar en un nuevo mercado, ¿no? Y España es uno de los claramente interesantes, porque se ha visto en el mercado lo que está pasando, y por otro lado que hubiera sinergias de producto, ¿no? Y en nuestro caso, como el localizar ese producto importa, pues era una vía de entrada, ¿no? Muy importante en el mercado, ¿no? Entonces, pero o sea, la historia detrás es, pues hay un private equity que es Providence Strategic Growth, PSG, que es un vehículo de un private equity muy grande del mundo que se llama Providence, que son americanos. Pues básicamente esto es un vehículo orientado a SaaS, B2B, Small Market, Europa, ¿no? Y que básicamente lo que hacen es, pues, parten de una adquisición, que es Sellsy, ¿no? Y construyen, ¿no? Un build-up que le llaman ellos, correcto, ¿no? Un build-up, y hacen que el valor de ¿no? Del Sellsy, que al final acaba siendo un holding, ¿no? Donde hay empresas dentro, pues crezca a nivel orgánico e inorgánico, comprando compañías y haciendo crecer los propios negocios. Por vía de optimizar el crecimiento y buscar sinergias con otras compañías que le pueden añadir valor, tanto de producto como de go-to-market, en cosas que no hacen ellos. ¿Y Kipu sigue existiendo? O sea, Kipu es una empresa y Sellsy es otra. Kipu es un módulo de Sellsy. Lo que es el private equity crea un holding, ¿vale? Que tiene la mayoría, de hecho, ¿vale? De los cuales este holding tiene el 100% de todas las compañías. Vale. En mi caso, por ejemplo, ahora tengo, o sea, mercantilmente, ¿no? Hay ese holding que es 100% propietario de Kipu, y de hecho yo he reinvertido una parte en el holding, ¿vale? Que tiene pues todo ese portfolio, ¿vale? Esta es un poco la historia. Entonces, básicamente, el private equity lo que busca es, en un horizonte a 5 años, multiplicar el valor de ese portfolio a nivel de crecimiento orgánico e inorgánico, pues como mínimo por 5, y básicamente apoya en lo que es la parte de M&A, ¿no? De hacer sourcing de mercado y hacer operaciones, y poniendo, pues hay 60 directivos que hacen como de consultores, que tú los necesitas, pues los tienes gratis y te pueden ayudar. Pues, pero Kipu seguirá operando como empresa independiente. A Kipu nivel de producto y de equipo. Correcto. De equipo. Ya ha tardado en Nunca pasar. se ha hecho esta coña. A nivel de equipo, seguís siendo independientes. Entonces, a un año vista en particular, la idea es, vamos a decir, no molestar el funcionamiento natural de la compañía y trabajar en un escenario de integración. Vale. En donde, de forma natural, pues el equipo de Kipu lidera el mercado español y ellos el francés, que es el que conocen. Vale. Y ahí hay una parte de cross-selling. Pues nosotros vendiendo Sellsy en España, porque conocemos el mercado y tenemos ya la maquinilla, ¿no? Y lo mismo con y después de este en año Francia, Kipu. Empezar a mezclarse un poco más o lo que surja. Entonces, pues, por ejemplo, ¿no? Ellos adquirieron a principio, porque esta operación, la de comprar Sellsy, bueno, de invertir en Sellsy, pasó hace 8 meses, o sea que es también bastante recién. Lo primero que hicieron fue comprar una compañía que hace gestión y previsión de tesorería, que era una feature que queríamos hacer, de hecho. Pues este es un punto de partida como obvio, ¿no? Y luego a partir de ahí ver cómo localizamos su producto en España, y esto es un poco el trabajo, ¿eh?
y cómo eventualmente pues vas integrando un poco la cultura de las compañías y una serie de cosas, ¿no? Ujú. El private equity que hay detrás de Celsius, de Celsius, perdona, Ujú. también compró una compañía en Barcelona, ¿no? Sí, bueno, ha comprado Signaturit. Signaturit. Por eso. Sí. En España pues también compró Mapal creo que también está por Ujú. aquí. Sí. ¿no? No sé si Sí, está- sí, 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 sí. ¿no? Sí, son muy activos. Son muy activos, ¿no? básicamente. Y lo hace muy bien. Es lo que Y, o sea, decíamos, PSG, que solo es una parte de un monstruo enorme que es Providence, ¿no? Sí, es un PSG vehículo. es el brazo europeo de ese segmento de ese segmento. de Providence, Ujú. que es un bicho que no sé si Y luego no sé si su es top negocio 5, seguramente es vendérselo a un private equity más grande. Sí, O hacer un IPO en algunos correcto. casos. Sí, Ujú. sí. Vale, ¿y la transacción cómo está formada? Sin entrar en detalles, pues entiendo que no se puede, No podemos No puede decir explicar nada, ¿no? valoraciones. pero ¿está formada con una parte upfront y un earnout? O... Cash, equity. Hay una parte de upfront, ¿no? Fija, ¿no? Hay un earnout, que es la parte como variable, ¿no? Que va a los socios a prorrata, siguiendo los objetivos de ARR, ¿no? De recurrente anual y manteniendo la profitabilidad. Estas son un poco las condiciones a un año vista, ¿no? Que es un escenario un poco de equipo solo, ¿no? De tiramillas. Luego, paralelamente, hay como un budget de expansión y tal, y ahí metes otros costes, ¿no? Que van independientemente de la base esta, ¿no? Y tengo una pregunta para un amigo. O sea, ¿la venta de Celsius cuenta para el earnout o no? Claro, entonces, aquí hay un tema que es que hay un presupuesto aparte de lo que es expansión internacional. Entonces, hay ingresos que se reconocen no en Kipu, sino en el plan internacional con unos costes asociados. Es decir, si meten más gente de venta, soporte, producto, etcétera, va a ese presupuesto. También se tiene Que no me responde la definir. pregunta, ¿eh? Sí, O sea, entiendo que no. La respuesta que es que no las cuentan. ventas- no las cuentan. ventas- No está 100% definido, pero la idea es un poco esta. Vale. Pero Total, que queda un año de earnout. estamos Y- haciendo el plan. Exacto. Y más o menos proporcionalmente entre la parte que se ejecuta el día de la firma y la parte que viene a futuro, que estamos hablando de mitad, un tercio, 2 tercios, 2 tercios, un tercio. No, es más, 2 tercios. 2 tercios en el momento de la firma, un Poco tercio más, en ¿no? un año o dos. Mm, ¿En un Sí, año sí, o en bueno. dos? En un año. La gran mayoría es upfront. sí. Vale. Y esto, o sea, operaciones típicas de este tamaño de negocio con rentabilidades justitas y tal, estamos hablando de múltiplos de 10, 15x. ¿Te Sí, a ver, suena aquí- más o menos bien? O sea, sé que no puedes decir más el exacto, pero A ver, lo aquí- típico de una compañía que está creciendo, pues eso, ¿no? Entre un 50 y un 70% y que gasta muy poquito o no gasta. Al final se van múltiplos de 6 a 14. Serían la horquilla. Entonces aquí ya depende del potencial. Tal, pero- Eso es lo que te han vendido ellos a ti, ¿no? Te han hecho un análisis de mercado y te han dicho, mira, tú estás aquí para No, y convencerte también lo de que que hemos Bueno, son... en ido viendo en el mercado, un poco. Mm. O sea, no estás Sí. nada mal en este eje, ¿no? No, Vale, no se puede decir. Vamos a dejar de dar, porque si no, tú has firmado que no puedes contar este Claro. el detalle, ¿no? Pues ya está. No, ¿Estás pues no lo contentos? cuentes. Sí, no, a ver, nosotros lo que buscábamos, aparte de un retorno para el socio y después de 10 años, era darle una nueva Tener pantalla. recursos. Claro, y Después de 3 años de ir a pulmón, ¿no? Poder volver a tener recursos para crecer, ahora que ya se ha limpiado la casa. Sí, ¿no? Y una nueva pantalla y no sé, esto es un poco la gracia, ¿no? Y nuevos retos y no sé. Y ahora Kipu forma parte de un grupo francés. Sí. ¿Tenemos que volver a cambiar el nombre? ¿O qué ha pasado No, aquí? esto lo hablamos, ¿no? Allí seguramente pues vamos a ir con Sales y ya está, porque ya existe la marca y no hace falta inventarse una marca nueva. Y no se en descojonan Francia. cada vez que hablan con Kipu. Pues no demasiado, es que esto es lo que flipo, ¿eh? Pero bueno, sí. Pero Son sí, profesionales. Son profesionales, se ponen serios y tal y ya está. Pero sí, no. ¿Y cómo ha sido la relación? ¿Os lleváis bien? ¿Han venido ellos aquí? ¿Habéis ido vosotros allí? Sí, a ver, o sea, la operación esta se cerró además en agosto, o sea, una locura. Fue muy rápida, estos tíos son muy rápidos, hacen los deberes y fue como en 2 semanas habíamos servido la información, ellos habían hecho un report de la hostia, que no hay, o sea, que obviamente ya saben financieramente más que nosotros mismos, ¿no? Con ese report. Al cabo de una semana estaban presentando una oferta, un mes de due diligence, 2 semanas de cerrar los contratos de compraventa, así O simplificando. sea, ¿qué un pasó en poco. agosto? No me ha quedado claro. O sea, básicamente durante última de julio, primera de agosto, se sirve, hay como una reunión cada día de 1 hora, se va sirviendo información, ¿no? Y explicando el negocio y estas cosas.
Y ahí hacen la oferta. No, y allí me voy de vacaciones la 2ª y la 3ª de agosto, les digo, tío, haced los deberes, tíos, ya tenéis información, dejadme en paz. Al cabo de una semana ya tenía un report de la hostia. Son unas putas máquinas, realmente. Al cabo de una semana, la siguiente es déjame en paz, ¿no? A la vuelta hacen como una Q&A, ¿no? De eso. Y a la tarde ya estaban lanzando la oferta. Oferta, o sea, no se cerró nada. Simplemente no, la llegó la vinculante. oferta. Y luego es una semana a negociar y hablar con el board y formalidades. Los preferred equities. No, esto luego, bueno, un poco Eso más también, luego, pero vale. sí. O sea, hay mucho trabajo ahí todavía. Sí, Hasta luego- que no se cierra. Luego un mes de due diligence a full ¿Vale? y luego 2 semanas, especialmente con abogados, 2-3 semanas a full. O sea, unos 2 meses desde oferta hasta firma. Sí. Sí, 2 meses y medio, diríamos. 2 meses y medio. Con Y unas luego- O sea, el vacaciones. notario hemos ido en noviembre, ¿no? Bueno, luego una vez se Y luego firma, al cabo pago. de 3 semanas se hace el closing y se va al notario Que y es se ejecuta. la pasta. Que es la pasta. Que eso es lo que oficializa el cierre, aprendizaje para el futuro. Totalmente. Se cierra cuando llega el dinero Sí. al banco. Bueno, pero no. Sí, hay una parte que es firmar el contrato de compra-venta. Que Sí, diríamos que- pero se Sí, cierra pero allí cuando en llega ese el dinero. momento se podía haber caído si ellos no hubieran encontrado financiación para la Ah, no, operación. sí, sí. Esta era un poco la idea. Léase Elon Musk. y Sí, Twitter. sí. Bueno, Claro. intentó Sí, caerse sí. y no lo consiguió. Es un poco el punto Sí, entre sí. una cosa y la otra en nuestra empresa, que es pequeñita. Luego otras Sí. cosas más grandes ya es más Sí. delicado. No eran 20 billion. Y no por hay. mucho múltiplo y no que es- 44 billones. y no Bueno, entra pero financiado. antimonopolio a decir la suya. No. O sea, Vale, o sea, no había riesgos No. de gobiernos y de No, no había mandangas cosas. aquí. No, en este caso no. Y luego a partir de ahí, pues sí que es un ejercicio de. Pues vamos allí, ellos vienen, conocen las compañías y la idea es no molestarnos demasiado. Básicamente a muy corto plazo. A mí especialmente sí, pero hay en un equipo, pues también los de PSG lanzan un Excel de 500 puntos de integración que fijamos preferencias a un día, una semana, un mes, Q1, Q2, Q3, Q4, ¿no? Hacemos un seguimiento a un año vista, ¿no? De cosas que nosotros definimos las prioridades. Pues ahora estamos el reporting, ¿no? Pues hablando con el financiero de PSG para consolidar el reporting, ¿no? Porque el reporting es de grupo al final, Ujú. ¿sabes? Pues cosas de estas. ¿El equipo está contento? El equipo está contento, la noticia pues entró muy muy bien, que es una oportunidad muy chula para todos, ¿no? De seguir creciendo y pues nuevas experiencias, ¿no? Y nuevas oportunidades para todos. Y ha habido mucha química y mucho encaje cultural, eso era muy importante obviamente en toda esta historia, ¿no? Y el feeling, hay una parte de feeling, ¿no? Y también pues aprendiendo de otros casos, ¿no? Que puede que no hubiera tanto feeling, ¿no? Tanta química y tal. Pues aquí pues ha sido todo muy fácil, ¿no? Y está yendo muy smooth, muy bien. ¿Tú estás contento? Yo estoy muy contento, sí, yo estoy muy contento. O sea, al final yo tengo la ansiedad de seguir avanzando, ¿no? En esta historia y nuevas pantallas y tal. Y esto es mi ansiedad. O sea, lo que no podía es estar. O sea, está muy bien en el punto donde estábamos, ¿no? Pero más, ¿no? Un poco más, ¿no? Y nuevas historias, nuevas experiencias, rodearme de gente que a mí hasta la fecha lo que he visto pues es bastante impresionante, ¿sabes? Nuevos socios, no sé, no sé, yo creo que es la suma de cambios necesarios, ¿no? ¿Y a ti te ha cambiado algo? A mí me ha cambiado algo, no tampoco tanto. Que al final es que el cambiar cambia cada puto día, ¿no? Es la vida un poco, es que tampoco no es un... Te vas haciendo la idea, ¿no? Y vas ya trabajando pues, con otras miras y no sé. Está bien. Bueno, pues este es otro capítulo en la historia de ITNIC en conjunto, ¿no? Que interesante, ¿no? Y que, bueno, grandes aprendizajes. Sí, no sé, la verdad es que... Bueno, es una... O sea, al final yo creo que lo peor que uno le puede pasar es a dónde vas, ¿no? Estás allí, vas fen y tal, pero también estamos en un... O sea, nosotros siempre hemos querido pues, liderar este mercado, ¿no? Y buscar la vía para liderar un mercado, nicho, o no sé, al final hay sitio para varios players, ¿no? Pero yo creo que esto es lo más importante, ¿no? Porque si no, ¿dónde vas? Yo no me veo aquí 30 años. O sea, al final no... O sea, yo lo disfruto y disfruto mucho con lo que hago y realmente esto es un proyecto a 5 años vista de entrada y tengo muchas Tu ganas. horizonte personal son 5 años. Sí. O sea, 4 o 5 uno por años. contrato. Sí, bueno, hay ¿O como por distintos. incentivos? Sí, hay distintos. Hay uno del earnout, 2 de un vesting Vale, o sea, en la 1 o inversión del 2 años grupo, muy bien pero luego incentivado. el proyecto un poco es a 4 o 5 años vista. Ujú.
a mí me motiva mucho el proyecto, ¿no? Y una cosa es... Y tú eres socio de un nuevo proyecto. Yo soy socio del proyecto. Una parte de la venta, pues los founders los hemos tenido que reinvertir en el grupo, ¿no? Por contrato. ¿no? Eso lo pactamos y tal. Pero pues está bien, esta es la gracia, ¿no? Entonces a mí no quiero, o sea, yo no quiero hacer un negocio de esto que esté 40 años, o sí, no sé, pero no es la idea original. Lo que quiero es estar motivado, ¿no? Y que vaya a algún sitio y nuevos retos y me gusta profundizar en las cosas y rascar y tal, y está al final de la historia, ¿no? Siempre digo, ¿no? Lo que uno venda o haga es irrelevante. Lo que importa es al final pues que igual si vendes software o vendes zapatos, al final la problemática, los retos para mí van más allá. Los retos, ¿no? Y pasarlo bien. Sí, disfrutarlo y hacer un poco lo que me salga de las narices, que esto también... Eso ya veremos. Bueno, pero de entrada un poco las reglas tienen sentido. Luego veremos cómo pasa, pero pero también al final reportaba unos socios. Y entonces yo hacía lo que quería. Bueno, sí, me tenían que aprobar los socios las cuentas. O sea, pues un poco la misma historia, ¿no? Entonces esto se respeta y es lo que esperan de mí, ¿eh? O sea, también es un poco la expectativa, ¿no? Luego veremos, ¿no? Cómo se traduce, pero todo esto makes sense, ¿no? También soy un tío razonable. O sea, una cosa es hacer lo que me da la gana, la otra cosa es... O sea, al final, pues escuchas a la gente, pues llegas a consensos, cosas que tengan sentido, no sé, también quiero el challenge con otro tío, con gente lista, ¿no? Muy bien. Oye, pues enhorabuena. Yo creo que el punto más importante que resume toda esta historia es, otra vez, que no es la primera vez que lo vemos aquí en el podcast, es la resiliencia. Tú has tenido una resiliencia brutal, has tenido una capacidad de empujar y motivar a gente con mucho talento para llegar hasta aquí donde hemos llegado hoy. Y has tenido un buen rollo, una positividad en las buenas, en las maduras. Una humildad que muy poca gente tiene. Y poder estar contando este otro nuevo episodio 9 años después con un equipo con más de 8.000 clientes. Hostia, tiene mucho mérito. O sea que enhorabuena. Gracias. Y nada, gracias Jordi. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Somos un ecosistema de startups tech de Barcelona, creadores de Camalún, Kipu y Factorial, entre otras. Ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad. Desde ITNIC Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios. ¡Te esperamos!